Buenas tardes, bienvenidos a todos, bienvenidos a los que estáis aquí con nosotros y a todos los que estáis online, porque una vez más hemos organizado esta charla, coloquio masterclass en un formato híbrido para que tengamos la posibilidad de estar con personas aquí con nosotros, que siempre nos gusta, pero que pueda llegar mucho más allá y podamos tener seguidores, pues puedo decir que desde casi todos los lugares del mundo. Para los que es la primera vez que contactáis con nosotros, Insenia Design School somos una escuela de diseño especializadas en diseño de interiores. Impartimos varios programas de máster en diseño de interiores, tanto modalidad presencial, desde nuestras aulas en la ciudad de Madrid, España, como en modalidad online con alumnos, como ya os decía, pues yo creo que ya repartidos por todos los continentes, porque en Australia hemos tenido algún alumno también. En esta ocasión tenemos una masterclass muy especial, porque es una de las masterclass que forma parte de nuestro curso de emprendimiento, pero hemos querido hacerla en abierto, porque el tema nos parece súper interesante y queremos compartirlo pues, con muchas más personas. Vamos a tener alumnos, exalumnos, seguidores de Instagram y además, bueno, pues contamos con unos invitados de excepción que teníamos muchas ganas, llevábamos tiempo detrás de ellos porque teníamos ganas de organizar este evento y esta charla y que ellos nos contaran, ¿no?, desde dentro cómo viven el mundo del interiorismo y cómo han llegado hasta donde están. Bueno, el guión de lo que vamos a ver hoy. Vamos a hablar de modelos de negocio y vamos a hablar de los estudios de interiorismo y decoración. Vamos a hablar de los inicios y de la motivación, ¿no? ¿Cuál fue esa primera idea o ese primer impulso que tuvisteis o cómo llegasteis a crear vuestro primer estudio, vuestro primer empresa dedicada al interiorismo y decoración? ¿Y cuál fue el modelo de negocio con el cual optasteis inicialmente o cuál seguís con él? Gestión con clientes, algo muy importante, ¿no? Cómo llegamos a los clientes, cómo fidelizamos los clientes y cómo años después seguimos trabajando y siguen llegando a nosotros esos primeros clientes y nuevos clientes. Vamos a hablar de retos superados, muchos, ¿no? Obstáculos, soluciones y todos esos temas que muchas veces no contamos, pero que es muy interesante que los que están empezando sepan que están ahí. Y luego también vamos a hablar de visión de futuro, hacia dónde va el sector del interiorismo, cómo lo vemos, qué proyección creemos que tiene y, bueno, pues qué opciones tenemos o qué posibilidades tenemos para las personas que están empezando en el sector y que quieren emprender y hacia dónde pueden enfocarse. Para ello, bueno, pues contamos, como os decía, con 3 estudios ya consagrados, 3 interioristas consagrados, con estudios que llevan mucho tiempo funcionando, tanto en España como fuera de España. Y bueno, pues yo me gustaría que hicierais las presentaciones directamente vosotros. Si queréis empezamos por ti, Mar, que te tengo más al fondo. Vale. Mar Vera, del estudio Welcome Design. Luego tenemos también a Silvia Trigueros y a Ignacio Nacho, como le gusta que le llamen, Nacho Alegría, del estudio Alegría. Que bueno, pues sí, empezamos por ti, Mar, y nos cuentas quién eres y... Pues, bueno, me llamo Mar Vera y tengo un estudio que se llama Welcome Design con Víctor y con Sara. Víctor es mi socio desde hace más de 20 años y bueno, tenemos un estudio bastante particular con varios modelos de negocio, no solamente interiorismo, ¿no? Ahora os iré contando un poco cómo vamos funcionando. Y estudié en Ciudad Real, en la Escuela de Artes de Ciudad Real, cuando eran 5 años. Eran 2 años de comunes, 1 de preespecialidad y 2 de especialidad. La verdad es que la formación era muy intensa y muy, muy potente porque pasabas por talleres, era bastante distinto. Y luego hice un máster en la Universidad de Salamanca y mis comienzos empecé haciendo escaparatismo. O sea, antes de terminar monté un estudio de escaparatismo y así empecé en Ciudad Real, con unas tarjetas que me hice a mano. O sea, sí, claro. Y empecé haciendo escaparates. Ese fue el comienzo del estudio. Silvia, ¿tú? Cuéntanos. Bueno, pues Silvia es también profesora nuestra aquí en Insenia, por lo cual ya nos conocemos mucho, pero preséntate, Silvia. Pues yo empecé un poco del revés, o sea, yo terminé mi carrera de económicas, como no me gustaba, empecé a trabajar, que mi familia tenía tiendas de muebles que había fundado mi abuelo, y estando vendiendo muebles y intentando hacer mis pinitos en organizar espacios y unos amagos de proyecto,
pues decidí que iba a hacer un curso de decoración y me apunté a una carrera de 4 años, estudié arquitectura de interiores. Carlos fue uno de mis profesores, entre otros. Y según terminé, pues ya monté mi estudio de interiorismo, porque al final llevaba 7 años en la empresa familiar y sí que tenía una cierta experiencia de gestión, sí. Y además ya tenía una edad que ya no estaba para pensármelo, ya tenía que lanzarme ahí de lleno al ruedo. Muy bien. ¿Y tú, Nacho? Cuéntanos. Pues yo estudié también diseño de interiores en IADE, acabé en el año 2007 y fundé el estudio en el año 2011 y desde el año 2016, que coincide con nuestra primera participación en Casa Decor, digamos, amplié el estudio, me asocié con mi socio, con Manuel Sub, y llevamos desde ese año trabajando juntos. O sea, que 3 comienzos diferentes y, bueno, 3 formas de enfocar. ¿Cuál fue vuestra motivación? Bueno, habéis contado un poco tu motivación inicial, Mar. Pues hace poco lo contaba, me decían que cómo empecé. Yo dibujaba mucho, de pequeña siempre dibujaba y hacía muñecas recortables y las vendía en el colegio. ¿Ah, sí? Las muñecas, los vestidos, tal. Y en un momento dado, no sé cómo, empecé a hacerme los muebles en 3D. Ah, qué no sé cómo, pero me empecé a hacer los armarios, las camas, tal, y me encantaba. Tenía casas de muñecas, me pasaba, o sea, lo que es la escala, la dimensión, lo controlaba muy bien porque me gustaba mucho. Y entonces, bueno, pues estuve dudando si hacer diseño de moda, que también me gustaba mucho en IADE, o hacer interiorismo. Y al final, bueno, vine a IADE y al final decidí hacer interiorismo en la Escuela de Artes. Entonces, no sé, los inicios, al final la vida, ¿no?, te lleva un poco, claro, en mi caso, en otros casos hay gente que lo tiene clarísimo, quiere ser interiorista y... Alucinante, hay gente que con 17 años lo sabe, a mí me admira. Eso es maravilloso, sí. Bueno, tú casi lo sabías. Yo casi lo sabía, no sabía que era interiorismo, yo tuve que llegar pero... a los 30, ¿sabes? Sí. Es que en realidad yo no sabía que existía esto de arquitectura de interiores. Claro, es lo mismo. Y mi hermana estudió arquitectura y es mayor que yo, pero yo no oí nada y es que ni se me ocurrió. Siempre me había gustado el mueble porque es que he nacido ahí y todas las tardes íbamos a la tienda de mi padre y tal, y me encantaba, pero hasta que no me metí ahí no supe de verdad que aquello era lo que me llamaba. Pues lo que es el tema de ponerme a estudiar diseño de interiores fue un poco, la verdad es que como de rebote, porque de repente un día una compañera del colegio de mi hermano vino a casa un día con ejercicios suyos de la carrera y tal, empecé a ver dibujos, yo llevaba dibujando también muchos años, iba a clases de pintura y tal, y bueno, pues al final yo terminé el bachillerato y estaba pues como mucha gente que dice, bueno, pues ¿qué hago? ¿A dónde voy? Pues es verdad que luego por un lado pues tenía esa parte más artística, pero luego tenía una parte mucho más técnica, tecnológica, o sea, soy como muchísimo, me gusta mucho la parte de tecnología y viendo a ver si había algún tipo de carrera o algo que mezclase diseño con tecnología. Luego también me ha gustado mucho la parte, digamos, empresarial. Incluso también me estuve planteando si estudiar incluso dirección de hotel, porque toda la parte operativa de negocio siempre me había gustado mucho, me había causado mucha curiosidad. Y nada, de repente un día, pues eso, apareció esta Marta, esta amiga de mi hermano, vi eso y empecé a buscar, a ver, esto de escuelas donde se podía hacer. Ella estaba en la Politécnica, pero ya las plazas estaban cerradas y al final, bueno, pues encontré una escuela que tenía todavía, digamos, los planes de admisión abiertos, hice las pruebas, empecé y la verdad es que me encantó. Sí, igual. Pero lo mal estudiante que era en el colegio, pues fue llegar a la carrera, empezar a hacer algo que de verdad me gustaba, me motivaba y no me daba ganas y tal, pues la verdad es que muy bien. Eso, digamos, a nivel estudiar y a nivel trabajar de cómo montar mi estudio, aunque la verdad más tarde también, o sea, fue un tema básicamente de supervivencia. Pero al final fue pues, las cosas de la vida. O sea, yo acabé en el año 2007, yo es que soy mucho más joven de lo que aparento, porque claro, al final, yo tengo 39 años, cumplo 40 este año. De la barba y las canas y todo, pues, entonces, yo acabé en el año 2007, tengo la suerte de empezar a trabajar, de tener trabajo ya incluso antes de acabar la carrera, porque a través del trabajo de fin de carrera y tal, ya me contrataron, empecé a trabajar y conseguí llegar a trabajar hasta el año 2011. Es decir, también tenía muchos amigos, compañeros, crisis de por medio, gente que se estuvo un poco quedando por el camino y tal, y yo aguanté casi hasta finales de 2011. Y al final fue un poco decir, oye, pues tengo que vivir, no encuentro trabajo, pues voy a buscarme los clientes, voy a empezar a montar el estudio poco a poco. Y ese fue el porqué. Y a raíz del año 2000, desde el año 2011, montar el estudio, pues ya poco a poco, pues ir creciendo y haciendo cosas hasta hoy.
Pues para los que sois muy jóvenes o no sois de aquí de España, contaros que en 2008 comenzó aquí en España una crisis importantísima. Yo la viví. La arquitectura y el interiorismo le pilló de lleno y barrió muchísimos estudios, empresas, de todo. Entonces, bueno, pues hubo que reinventarse. Sí, ¿no? sí. Cada uno fue buscando por dónde se... No, nos cogió a todos. Nos cogió a todos porque nos cogió absolutamente a todos. Después de un gran boom inmobiliario y una época de esplendor, pues de repente Calderón de Monte. Pues no, que le pilló justo cuando saliste y ahí lo casi. Bueno, sí, o sea, empezó casi nada más terminar, pero sí es verdad que, bueno, pues No tuve tenías suerte. estudio, no, Claro, todavía tenía no. mi estudio, pero al Claro, final es que- yo dependía de la empresa en la que trabajaba, las empresas en las que trabajaba, también pues fue un efecto dominó. Al final, si a un cliente le corta la financiación, tiene que pagar el proyecto. Si el proyecto del estudio no tiene clientes, no tiene dinero para pagar a los empleados los tiene que despedir y es una bola que no. Y luego no tienes proyecto, no tienes obra, la constructora para, tiene que tratar bien a sus empleados. O sea, fue una explosión, caos, un efecto dominó que bueno, que llegó a todos los sectores al final. Y además o sea, es que lo oyes ahora y parece como que es irreal, ¿no? Y es que fue real, o sea, fue así, o sea, fue una caída. Nosotros en los años anteriores tenía el estudio en Ciudad Real y ya estaba haciendo, yo estuve mucho tiempo haciendo franquicias, llegué a hacerle casi 40 tiendas a Calderón Deportes, una época que ganábamos bastante y no había problemas económicos, era muy bestia, ¿no? Y de pronto se paró todo, a mí también a nivel personal, porque nació Marina, justo en el 2007, con 1,7 kg, con lo cual, ¿sabes? Todo se complica. Y ahí yo estuve a punto de cerrar el estudio. Dije, cierro el estudio, trabajo las cosas que me salgan y ya está, y me quedo en mi casa. Víctor, que entonces lo tenía contratado, me dijo, mira, hacemos una cosa, como yo tengo 2 años de paro, me quedo trabajando y estudiando, que le estudiaba, intento que tire el estudio y vemos. Y tiró, aguantamos, tiró y es mi socio desde hace... Sí, desde esos años. Se lo ganó. Claro, el tema de las franquicias es un modelo también bastante peculiar para trabajar, pero bueno. La semana pasada, sí, el viernes pasado tuvimos una clase especial con Mariano Alonso, que es el director general de Mundo Franquicia Consulting, que nos estuvo hablando precisamente del modelo de franquicia como posibilidad de crecimiento de cualquier tipo de negocio, incluso también negocios de servicios, pues la posibilidad de que un negocio crezca en modelo de franquicia. Hay otras fórmulas de crecimiento sin medios propios, pero bueno, la franquicia es justamente uno de ellos. Y justo en la época que tú dices que abrías 40 tiendas, ahí coincidimos. Yo también estaba en el sector de la franquicia en aquella época y es verdad que se abrían locales como churros. También es verdad que se cerraban como cerraban. Churros. Yo esa época creo que es la época que más dinero he ganado. O sea, si hago balance, es la época, sí, hacía las tiendas de Calderón, le hacía tiendas a Andrés Sardá en Barcelona, en no sé dónde, una marca de bolsos también, pero me cansé, me aburrí de los centros comerciales, de todas las tiendas iguales, no me aburrí, pero ya claro, llega un momento que estás como, parece que estás en plantilla de esas marcas, pero en realidad no estás en plantilla, ¿no? De hecho, me ofrecieron estar en plantilla y no quise, por suerte. Y sí es cierto que, vale, ya tienes un proyecto previo, pero si hay cambios, les cuesta mucho pagarte esos cambios. Porque ya a mí, por lo menos, ya o sea, sea como que estabas en plantilla, ¿no? Y no, entonces ya dije, bueno, ha estado muy bien, aprendí muchísimo, aprendí mucho de obra, sobre todo en centros comerciales que tienes que cumplir todos los requisitos de seguridad, higiene, todo esto, pero... Trabajar de noche. Sí, si hay cines, empezar a las 3 de la mañana, porque una vez terminada la película, hasta las 3 de la mañana no puedes empezar a trabajar. Claro. No, y luego hay un tema importante, en las franquicias o en cualquier otro tipo de proyecto, ¿no? Con este cliente en concreto, con Calderón Deportes, llega la reunión para cerrar con el franquiciado, iba yo. Y yo le vendía el proyecto. Y yo le vendía, ¿sabes? Entonces, cuando ya las cosas no funcionaban muy bien y tú eras la que estaba dando la cara, dije, espera, o sea, yo no soy, claro, eso no es mi responsabilidad. Yo solamente diseñadora. Lo que pasa es que, claro, te metes en esa bola de proyecto que al final asumes muchos papeles, que es lo que nos pasa a los interioristas. Asumimos muchos papeles. Ejerces un poco de todo. Muchos. Tenemos un montón de caras. Vamos a hablar, si os parece, un poquito de los modelos de negocio concretamente. Quiero decir, ¿qué modelo de negocio
tenéis cada uno de vosotros? Estudio de interiorismo puro, donde vendéis solo y exclusivamente el proyecto, o estudio que además suministra pues elementos de amueblamiento, decoración, iluminación, o incluso llave en mano. ¿Qué tipo de modelo de negocio tenéis cada uno? Bueno, yo estoy focalizada en el residencial ya desde hace muchos años, por decisión propia, porque es lo que más me gusta y donde creo que además aporto más, ¿no? Al final somos una empresa de servicios. Y yo lo que más hago es proyecto con reforma integral o, si es obra nueva, con interiorismo a nivel revestimientos, mobiliario y tal, y yo facturo absolutamente todo. Eso es como yo trabajo y lo que hago, porque yo que soy profe además aquí, lo cuento mucho, que creo que donde quizás sea más fácil, o por lo menos para mí, en este país ganar dinero es en los suministros, donde te mueves bien y si tienes una trayectoria ya importante. Porque la gente no tiene muy interiorizado en este país unos honorarios elevados de proyecto, por lo menos el residencial. Entonces, bueno, pues para mí esa fórmula funciona bien y reconozco que es que me encanta la obra, con lo cual lo disfruto un montón. Pues quizá mi modelo sea de los más cerrados o sencillos. Seguro que Mar y Nacho tienen cantidad de modelos. Sí. Del todo, ¿no? Yo desde donde me dejan hasta donde me dejan. O sea, he hecho este año varios llaves en mano que son agotadores, pero también son muy satisfactorios. Entonces, oye, pues que además, o sea, ahí sí que es que para mí es como muy importante el servicio que yo presto a mi cliente y me involucro mucho. Entonces, si mi cliente dice, es que yo vivo fuera, te encargas tú de todo y yo le pongo las sábanas, las toallas, la vajilla, es que me da igual, es que o sea, es un palizón, pero me encanta. Lo disfruto un montón. Entonces, siempre que me dicen, ¿pero tú de qué te ocupas? Y yo digo, desde donde tú quieras hasta donde tú quieras, lo que me dejes. ¿Sabes? Es lo que abarco. Y paguen. Sí, bueno, claro, evidentemente. Que eso es otra, que estás ahí en la rueda metido y... ¿Fue siempre así, Silvia, o ha sido una evolución? Empezaste, es decir, cuando tú empezaste a trabajar, ¿era la idea que tenías, hacer esto? Sí, es que a mí probablemente me ha condicionado también venir de una tienda de mueble de hogar. Entonces, al final hace que estés más focalizado en el cliente final, en el residencial. Y claro, yo desde hace 30 años voy a ferias profesionales de mobiliario, todo el mundo me conoce, tengo buenos descuentos, yo no pierdo ese ámbito que controlo y donde además obtengo buenos beneficios, pero es que además me encanta. Entonces, como dice Nacho, o sea, el tema de esto también es una cuestión de presupuesto. Yo, en el momento que mi cliente firma honorarios, yo hago un presupuesto estimado de todo. No llegas, pues empezamos donde nos quedamos y por donde nos cortamos. O sea, esto va a costar más o menos esto, dependiendo del recorte que haya que hacer, vemos hasta dónde llegamos y con qué calidades y con qué tal, y así por lo menos no hay sorpresas. Eso lo tengo implantado desde hace unos cuantos años y es, bueno, es un poco paliza al principio, pero luego te va muy bien. En tu caso, Nacho, ¿cuál es el modelo de negocio que tú sigues siguiendo? Pues, o sea, poco, lo va a ser, fíjate, una cosa sobre el proyecto, incluso de la obra, o sea, desde el proyecto de mano hasta, digamos, lo que sería la parte de interiorismo y decoración, que el mobiliario y la igual de nosotros, no solo lo que hemos estudiado en Madrid, que hemos estudiado en París. Y luego, por otro lado, también de algunas pequeñas marcas somos también distribuidores, y entonces también nos agrada para nuestros propios proyectos y nuestros proyectos, pues también vendemos Es interesante. Eso, mira, sí me gustaría que hablaras luego un poquito más de esa parte de distribuidores. Yo creo que también has llegado a una distribución, ¿verdad? Sí. ¿Tu mar alguna distribución? No. Es otro área de también. A ver, la fuente de ingresos claro, puede ser interesante, ¿verdad? Nosotros tenemos 3 líneas de negocio en el estudio. Una es el estudio de interiorismo como tal, que trabajamos un poco de guía al cliente, trabajamos con consultoras externas, hacemos vivienda, hacemos retail, depende, hace años hacíamos mucho más contras y últimamente hacemos vivienda. Vivienda es siempre un poco peculiar. Nuestro estudio, si veis la página web, pues sí, proyectos seculares. Y luego tenemos lo que es el estudio que podéis venir a verlo cuando queráis, es un antiguo almacén de lámparas, es un espacio bastante grande.
Entonces hacemos eventos. Nos hemos posicionado como referente para eventos, para marcas, nos buscan las marcas nacionales e internacionales para hacer la presentación de su producto en el estudio. Tenemos una base de datos, que yo creo que lo que más vale del estudio, con todos los contactos, es verdad, tenemos todos los contactos de interioristas, de arquitectos, de constructoras, entonces organizamos y diseñamos los eventos, hacemos el diseño expositivo también es una forma de justificar ese espacio, porque si no, ya sabéis que para hacer tu actividad con un estudio pequeñito te sobra, ¿no? Nosotros apareció este local en nuestra vida, ya trabajamos para marcas, entonces ya hay muchas marcas que nos buscan para que trabajemos para ellos. Y luego, además de esto, Víctor, mi socio, es diseñador gráfico. Entonces trabajamos, también lo podéis ver, trabajamos mucho la gráfica en los proyectos, o sea, desde el principio además, o sea, no es un proyecto, yo que sé, trabajamos para Sorlut, por ejemplo, que es una marca de ostras, hacemos el interiorismo y hay veces que la inspiración viene del proyecto gráfico. Entonces, los proyectos quedan muy redondos en ese aspecto porque... Y de ahí surgió una colección de wallpaper, de papeles pintados, que comercializamos nosotros tranquilamente, no tenemos un comercial ni nada de esto, pero sí que trabajamos para marcas. Entonces hemos diseñado para Ecocero materiales acústicos, ahora estamos con una colección de alfombras, hemos hecho paneles para baños, en fin, todo eso nos lleva a colaborar con marcas. Sí, ahora mucha gente, el tema como dice Mar del diseño, por ejemplo, de alfombras y tal, ahora está muy de moda que muchísimos compañeros nuestros diseñan colecciones de telas, colecciones de alfombras, o sea, esto se ha convertido en un habitual. Y, hombre, a mí muchas veces me dice la gente, ay, pues métete, claro, para esto requieres tiempo y como casi un pequeño... Esa es la gráfica que es donde nos movemos y lo que nos diferencia de otros estudios. A mí me viene ahora mismo y me dicen diseñar una silla, pues bueno, está Sara, que es diseñadora de productos. Nosotros hemos cerrado el círculo. Estoy yo interiorista, Víctor diseñador gráfico y Sara, que es diseñadora de producto. Podemos hacerlo, pero creo que hay sillas maravillosas en España, hay fabricantes y en el mundo maravillosos y que hacer una silla es súper complejo, ¿no? Y ahí no, pero bueno, que siempre hay... Y las empresas además están muy pro para hacer cosas de ese tipo. Os hemos hecho una pregunta que le hemos querido responder para qué tipo de servicios ofrecéis y hemos ido llegando a ello. Eso está respondido ya. Sí. Entonces, ¿cómo os estructuráis a nivel comercial más o menos también lo que habéis ido contando? Tú tienes estudio tanto aquí en España, en Madrid, como estudio en París. Los dos abiertos o de equipo en uno y en otro y principalmente proyectos de qué tipo. O sea, nosotros, por ejemplo, la primera casa que hicimos fue en 2016, a raíz del primer casa de cosas. De hecho, tanto mi socio, que venía desarrollaba antes, hacía desarrollo de negocio hotelero para varias cadenas hoteleras y tal, yo el interiorismo que yo había hecho hasta la época era siempre todo interiorismo comercial. Pero como decía yo, en el 2007, cuando empecé a trabajar y tal, tuve la suerte que me contrató Nacho García Vilosa, que era un interiorista que hoy en día la gente ya no conoce. Pero era el Rosa Violán de la época. Era todo. Hacíamos de todo. O sea, hicimos restaurantes, hicimos casinos, hicimos restaurantes hasta Las Vegas, hicimos un montonazo. Y oficinas también hacías, ¿no? Oficinas, yo en nuestro grupo de trabajo, en nuestro equipo no, pero sí, al final era todo, o sea, salvo casas, pues no se hacía en una sola casa. Que fue un favor, muy favor de alguien conocido y tal, y la verdad es que ahí también aprendí muchísimo y luego, de hecho, incluso ese primer casa de Cor, como nuestro bagaje fuerte era la parte de hospitality, el diseño que hicimos fue como un pequeño bar de hotel boutique. Y de repente nos sorprendimos porque la gente particular empezó a pedirnos soluciones o diseños que habíamos hecho para ese proyecto y para llevarse a sus casas. Y las que nos quedamos un poco sorprendidos porque sabemos lo que es, digamos, claro, tú cuando diseñas con un propósito, diseñas con un porqué, digamos, lo estás enfocando hacia algo concreto. Y de repente la gente es capaz de descontextualizar eso y llevárselo a su propia casa y tal. Y tenemos eso, pues es que, claro. Pero nosotros hoy en día, o sea, somos un estudio que no es que no nos cerremos a cosas, sino que todo lo contrario. O sea, hacemos de todo. Ahora mismo tenemos proyectos abiertos de casas, de oficinas, de restaurantes, de tiendas. O sea, nos gusta hacer mucha tipología de proyecto diferente, porque aunque cada proyecto, supongo que pasa un poco lo mismo, que cada proyecto es diferente entre sí,
O sea, el cambiar de tipología de proyecto, pues nos hace estar todo el día pues, conociendo marcas nuevas, materiales nuevos, formas de pensar diferentes. Luego también los tiempos de ejecución de los proyectos también son diferentes. ¿No? Un proyecto residencial que una señora se puede mudar sin cortinas o sin una butaca y de momento se convierte en un proyecto interminable porque hasta que decida qué es lo que quiere, pues ahí te tiene agarrado, digamos. Y sin embargo, un restaurante de las oficinas tienen que abrir una apertura que el día cuanto más tarde en abrir, menos factura y al final. Entonces, eso por un lado. Y luego el tema de París, que yo creo que eso lo podemos también tratar más adelante. Al final también pues, fue un tema también que la vida no es muy corta. Al final, mi socio, por temas personales, tuvo que vivir a París. Bueno, lo que iba a ser un mes se convirtió en 3 meses, los 3 meses en 3 años. Entonces, a los casi 3 meses dijo, oye, creo que esto va para largo. Entonces, bueno, oye, ya que estamos aquí, pues vamos a buscar la oportunidad, porque vamos a buscar negocio aquí, vamos a ampliar negocio aquí. Y poco a poco, pues hemos ido desarrollando el mercado allí y tal. Si es verdad que es un mercado que no tiene absolutamente nada que ver, nada. O sea, ni cómo consigues el cliente, ni cómo se trata con el cliente, ni los honorarios, ni la forma de trabajar de los consultoras, de los oficios, etcétera. Y dijimos, bueno, pues poco a poco. Y nos costó, o sea, aún yo llevando trabajando desde el año 2007 y él conmigo desde el año 2016, esto fue en finales del 18, fue como empezar otra vez. Pues, claro, es un mercado que no te conoce nadie, no conoces prácticamente a nadie tampoco, y te tienes que empezar a buscar la vida y sacar con nuestras vidas como sea. Entonces, un poco nos gusta, pues eso, tener esa dinámica de tener proyectos diferentes y ya no solo con el estudio de Madrid, sino que dentro de España también, pues pasará igual, pues, bueno, en Málaga, en Baqueira, en Valencia, en Conil, estamos en una casa de Conil, un poco, pues donde nos llaman, ¿no? Sí, siempre abiertos. Tú por esto un poco respondes a la pregunta que le voy a meter ahora, cambios recientes. Es verdad que es un modelo de negocio va a ir evolucionando, no vale el modelo de negocio inicial, tiene que ir evolucionando según las necesidades del sector, vuestras y también la vida. los clientes, ¿no? Y el mismo modelo de negocio puede funcionar en algún lugar y en otros no tanto, ¿no? Como estás comentando tú, ¿no? Aquí estoy trabajando el modelo de negocio a los beneficios, el público. Sí, muchas veces al momento también, porque yo creo que, por ejemplo, en Madrid el momento que estamos viviendo de inversores y tal, también ha generado un modelo de negocio un poco particular en el ámbito residencial que hasta ahora no existía o existía en pequeñas dosis y ahora es masivo. Entonces yo creo que el momento va cambiando. Y yo creo que es bueno probar a hacer de todo, porque o sea, yo al final no he llegado hasta aquí de casualidad. Yo he hecho hoteles, he hecho oficinas, he hecho tiendas y no estoy cerrada. Lo que pasa es que al final dices, jo, pues parece que me siento más a gusto, me gusta más la relación personal, tal, pero eso no quita que a lo mejor dentro de 5 años, pues oye, encuentras un proyecto comercial maravilloso y de repente te lleva a volver otra vez a ese mundo, ¿no? Entonces hay que probar, sobre todo al principio, para ver un poco dónde te mueves mejor y qué te gusta más. Yo tengo muchos compañeros que les oigo decir, oh, es que a mí no me gusta nada el residencial porque el cliente particular es muy difícil y sin embargo a mí me encanta la relación con el cliente particular, entonces va el carácter de cada uno, ¿no? A mí lo que no me gusta es pegarme con la cuenta de resultados. Porque luego, no piensa. Claro. Solo luego hay una cosa que ha cambiado mucho en estos últimos años. Ya no hay no hay tanta diferencia entre interior y exterior, o sea, entre residencial y contract. O sea, los materiales que te sirven para un hotel los puedes instalar en casa y al revés, ¿no? O sea, bueno, el hotel tienes que tener más cuidado con las telas y tal, pero sí es cierto que hay hoteles, bueno, y restaurantes, que cuánta gente ha venido y dice, yo quiero un restaurante quiero una casa como esto, mira, esto es un restaurante, no. Y entonces esa línea yo creo que cada vez tiene menos definición. Es igual que interior y exterior. Hay mobiliario exterior maravilloso ahora que dices, pues esto lo podría poner en interior. Claro. Entonces, contract y home, pues no hay tanta diferencia. Nosotros estamos haciendo un proyecto ahora maravilloso. Es súper complicado, pero que estamos currando mucho, que es una casa en Torres Blancas. Podría ser perfectamente un garito. Un hotel, es verdad, porque va a llevar mucho, ella quiere que sea muy Torres Blancas, tal, y no tiene nada que ver con las casas que hemos hecho anteriormente, nada. O sea, toda medida, todo redondo, todo curvo, es una forma de trabajar totalmente distinta.
Eso es lo bonito, los retos, Claro. ¿no? Que no sea siempre igual. Pues igual. Claro. Estamos en un proceso de emprendimiento y una parte importante también es la parte de los ingresos y los precios. Habéis hecho una breve adelanto antes con el tema de pues ingresos complementarios, con las distribuciones y total. Pero os quería preguntar por el tema de cómo ponéis precio a vuestros servicios. No faltan las números, pero cómo ponéis precio, usáis tarifas por hora, por proyectos. O sea, la pregunta es del millón. Por metro cuadrado. Por metro cuadrado. Por porcentaje del valor de ejecución material, como antiguamente. Estándar para todos los proyectos, contadnos. Esta es una de las cosas que se usa de más, ¿no? Sí, es que es lo más. Es de las más complicadas. ¿Cómo cobramos el proyecto? Cuando te conoce a alguien, suele ser la primera pregunta que te hace. Totalmente. Directamente. O sea, nosotros personalmente cobramos por metro cuadrado, porque es la fórmula que hemos conseguido, digamos, desarrollar para poder tarificar los servicios y luego también en función del alcance. Es decir, nosotros, por ejemplo, diferenciamos la parte de interiorismo de la parte de decoración y luego también depende de, un poco al hilo también de lo que decía Silvia antes, qué es lo que quieres. Es decir, o sea, nosotros es verdad que somos un estudio que particularmente nos gusta y es lo que solemos desarrollar y es un poco también nuestra carta de presentación, es que nosotros solemos o intentamos diseñar casi siempre todo lo que podamos. Es decir, todo lo que es a nivel mobiliario y tal, prácticamente siempre lo solemos hacer a medida y es cosas que, digamos, el cliente que viene a nosotros viene en parte por eso. No por un tema banal de lujo, de no sé qué cosas exclusivas, tal, no sé qué, no. Lo que al final quiere que la gente, pues los clientes quieren que lo que desarrollemos con sus proyectos, al final, pues cumplan sus necesidades y su nivel estético, digamos, todo, ¿no? Entonces, en función de cuánto trabajo nos vaya a llevar a hacer esto, pues cobremos metro cuadrado, unas tarifas, digamos, que los haremos ya, digamos, como preestablecidos. Porque no es lo mismo al final, pues intentar hacerlo todo a medida, hasta alfombras, diseñar estas cortinas o con estampados, papeles pintados o lo que fuera, que necesitar a lo mejor de compuestos de catálogo, que digamos es bastante más fácil la gestión, que al final es hacer una selección de mobiliario, listarla, presupuestarle al cliente, sí, fenomenal, gestionar el pedido de reducción y tal. Sin embargo, lo otro ya no es solo toda la parte de diseño, conceptualízalo, bocétalo, luego sigue la producción de todo eso. Entonces es verdad que al final también lleva más trabajo, pero es verdad que luego el beneficio que vas a obtener también es mayor. Entonces, bueno, pues es toda una serie de parámetros que tienes que ir como haciendo baremo de, pues eso, en función del trabajo que te va a llevar conforme, pues, entonces, es verdad que nosotros en el estudio somos un estudio que en ese sentido también somos muy técnicos. Es decir, o sea, igual que hay compañeros que, oye, es fantástico y maravilloso, terminan un proyecto y ese proyecto por ejemplo, se lo mandan a un estudio de iluminación o a un ministerio de iluminación y te haz el proyecto de iluminación de este proyecto. Nosotros lo hacemos, todos los proyectos lo hacemos nosotros. Eso también lo que nos hace es que no solo desarrollamos el proyecto, sino que también seleccionamos qué luminarias queremos en función de tonalidad, potencias, temas de regulación o domótica, lo que sea, y al nosotros prescribir eso también debemos vender pues, ese tipo. Solo si no simplemente lo elegimos o nos dejamos que alguien simplemente nos desarrolle ese proyecto y luego nos dé una comisión o un margen de intereses. Digamos, pues todo eso lo desarrollamos nosotros. Y esto, pues, trasladado a todos los aspectos del proyecto. ¿Y en el estudio de París también se funciona un poco igual de la dinámica a nivel de horarios también es similar en Francia o...? No. De hecho, hay una cosa que sorprende muchísimo, que hay una charla que yo además también compartí con Mar y tal, que con Marta Río Pérez, que alucinó. Sin embargo, en Francia está muy interiorizado, igual que también te decías tú el tema de los honorarios a nivel residencial. O sea, dentro de los honorarios en Francia hay un porcentaje de esos honorarios que se dedica a la fabricación de muestras. Es decir, si tú quieres que yo te diseñe una moldura, quieres que te diseñe un algo que te pinte, o sea, te laquen algo en un NCS concreto, o hay algo que no existe, nosotros diseñamos mucho, y eso hay que producirlo, eso tiene un coste de producción. Entonces, hay una parte de esos honorarios que se destinan directamente para, digamos, como un fondo de comercio para ir comprando cosas o ir pagando, por ejemplo, al carpintero, lo que sea, tal, de, oye, fabricame esta muestra, tal, que luego contratas tal, pues se toma Lo descuentas. cuenta o se descuenta, lo que sea. Pero eso es por ejemplo, una fórmula que es un español que está un cliente, porque ese porcentaje está más prediseñado simplemente para eso. O sea, que no son como unos horarios nuestros, sino que es como un dinero que tú pones para que luego nosotros Un depósito para hacer esos pagos y la gente real. Sin embargo, por ejemplo, aquí pues cobramos metro cuadrado, sin embargo, en Francia cobramos por un porcentaje del presupuesto de ejecución.
con un mínimo inicial, decir, oye, basado en los 80 partes de metro cuadrado, oye, este proyecto, el desarrollo del proyecto es esto, como digamos mínimo esto, y luego, pues, en función de lo que tú te gastes, pues va por un porcentaje. Pero luego te incluye ya todo, o sea, es la parte del proyecto, visitas de obra, seguimiento de producción, digamos. Sí, es que no, es que al final es un poco eso, el equilibrio, como decía Nacho, yo cojo un proyecto y yo en mi cabeza digo, esto me va a llevar X, o sea, el cliente siempre te hace la pregunta y yo le digo, pues en función del trabajo que haya que desarrollar, ¿cuánto cobráis? Pues, en función del trabajo a desarrollar, no son metros cuadrados, no es lo mismo que me llame una obra nueva para poner revestimientos y mobiliario, a tener que tirar una casa entera, a hacer un proyecto de cero con un arquitecto o una rehabilitación como estamos haciendo ahora súper compleja afuera. O sea, depende un poco del trabajo a desarrollar, así cobramos. Y luego depende mucho de lo que tú vayas a facturar. O sea, que ahí es que hay que hablar muchas cosas antes, porque dices, vale, si yo le voy a suministrar todo el mobiliario, yo normalmente todo el mobiliario y todos los materiales, yo tengo acordado con la constructora con la que trabajo que yo suministro todos los materiales y me llevo el margen comercial de todos los materiales. Yo le digo, yo no te voy a discutir cuánto cobras por metro cuadrado colocado, ni cuánto me cobras por acarreo, ni tal. Yo ahí ni entro ni salgo, pero yo pongo los materiales. Primero, como dice Nacho, porque yo los selecciono, yo hago el proyecto de iluminación, yo hago tal, y me voy aquí allá y quiero controlar esa parte del proceso, y luego porque ahí es donde se gana dinero. Entonces, yo pienso, este proyecto me va a llevar 6 meses, más o menos tantos recursos, al final de los 6 meses he tenido que ganar esta cantidad. Estimo que tanto lo saco de mobiliario, un poco por la experiencia, pues no me puedo bajar los honorarios de esa cantidad, pero yo desde luego mi experiencia personal, o a mí me parece que en España los honorarios que nos admiten no son excesivamente altos, porque en cuanto intentas subir un poco te dicen, no, pues es que claro, pues es que yo seré mi amiga fulanita, no sé qué, no sé cuánto, o el otro cobra menos. Y bueno, pues es verdad que cuando tienes un cierto nivel dices, pues yo por menos de esto no te lo hago, y muchas veces pues no lo haces y no lo haces. Y ya está. Y luego cuando yo con los latinoamericanos que trabajo ahora no, pero me he encontrado con alguno que ellos quieren lo del porcentaje, que les parece una aberración que tú digas que quieres cobrar una cantidad fija de honorarios. Y yo digo, pero si es mucho más honrado, porque si no va a parecer que quiero venderte lo más caro para ganar más, pues a ellos les parece mucho más honrado y luego son mucho de pagar en la tienda. Porque se dicen que si no te vas a llevar nada, que te lo vas a llevar igual. Pues ahí me da lo mismo, porque si no me lo pagas a mí y yo les pago menos a ellos, ya me pagarán ellos a mí la comisión. Pero bueno, son un poco especiales. Pues mira, yo empecé trabajando cuando monté el estudio en Ciudad Real. Existía el colegio de interiorismo, de decoradores, bueno, existe ahora aquí en Madrid, pero allí yo, formé parte y funcionaba bastante bien y tenía una tabla de honorarios. Entonces tenías un porcentaje de esa tabla de honorarios y eso estaba muy bien porque más o menos los interioristas que había en Ciudad Real, que éramos muy pocos, pero tal, cobraban más o menos lo mismo porque íbamos con esa tabla. Y eso me ayudó un poco a saber cómo seguir cobrando, claro. Ahora lo que hacemos, os voy a decir la verdad, porque como estamos aquí poquitos. Vale, esa es la cámara, hola, vale. Nosotros trabajamos por proyecto, o sea, unos honorarios de proyecto, unos honorarios que definimos por dirección de obra, y ahí sigo perdiendo dinero después de tantos años. La dirección de obra, te haces un cálculo de visitas y tal, nunca es así, siempre vas más. Y claro, entras en ese círculo con el cliente, con esa relación, que es muy difícil decirle, mira, es que ya llevo 10 visitas, a partir de ahora te las voy a cobrar. Hay interioristas que lo hacen, pero es muy difícil, ¿no? Esa gestión es complicada, entonces nosotros cobramos. Sí, ¿ves? Yo eso lo tengo que hacer. Lo tengo que hacer. Eso es lo ideal, porque de verdad las direcciones de obra, o sea, hay algunas que salen muy bien y que es muy fácil, pero por ejemplo, Torres Blancas, o sea, nosotros le dijimos al cliente, hay que hacer la demolición total para medir. Bueno, no se hizo, entonces ahora estamos rehaciendo. Y claro, ¿qué le dices ahora? En este momento de la obra, me vas a cobrar, ahora te tengo que cobrar más. Es complejo, ¿no? Pero bueno,
ya porque se generan esas relaciones no tan estrechas que hace con el cliente. Pero nosotros cobramos un porcentaje de honorarios, un porcentaje de dirección de obra y luego el tema de los márgenes, pues depende de las marcas, ¿no? Del porcentaje que te lleves. A mí siempre me gusta tener un detalle con el cliente, me gusta que se sientan bien atendidos porque vienen conmigo, con lo cual siempre algo de descuento me gusta hacerle al cliente y que lo sepan. Es fundamental ser muy claros, decirle, mira, yo te cobro estos honorarios, pero de este porcentaje hay algunos que te dicen, no, mira, pero es que yo también tengo un amigo, tengo esa tienda, bueno, pues vamos a un 15 para ti, un 15 para nosotros, o mitad, mitad. Es muy bueno ser claro y estar cómodo y con una relación de confianza con el cliente, que no siempre es fácil, pero... Sí, porque hay muchos que vienen y te dicen, bueno, pero si yo pago honorarios, luego los descuentos que tú tienes profesionales, ¿me los aplicas a mí? Yo es que soy muy clara y le digo, ¿tú crees que con los honorarios que yo te estoy cobrando, yo pago a mi equipo y sobrevivo y gano algo en estos 6 meses? Pues evidentemente no hace falta ser empresario, es un poquito de sentido común. Entonces, claro, mis márgenes comerciales son para mí, porque si te lo tengo que dar a ti, te tengo que subir los honorarios. Entonces, eso, que luego tengas algún detalle o que yo hay veces, que quiero que el cliente coloque algo. O quieres poner una lámpara ahora me ha pasado el proyecto y dices, que quería una iluminación técnica más especial, sí. porque es que para mí era importante y tal, y le dije, mira, yo te hago un 10 en la iluminación técnica, tengo ese detalle para que no me la cambies. Pero eso ya son detalles que te tienes que guardar un poco. Y luego lo que dice Mar, ¿no? Que al final, sobre todo yo creo que en el residencial más, se establece como una relación muy estrecha con el cliente y cuando hay buen rollo, hay un poco el miedo a pedirle más en un determinado momento para no estropear esa relación. Que yo al final creo que si tú dices las cosas muy claras desde el principio, si vas presentando números regularmente y el cliente sabe por dónde va, que yo eso lo hago mucho, y eso, si eres transparente, creo que las probabilidades de que la relación se tuerza por una cuestión económica son mucho menores. Sí. Pero el miedo está ahí, ¿no? Que dices, por cobrar 3 visitas de obra más, había que cagar. Las comes con patatas. Sí, sí. Sí, nosotros Claro. Claro. Honorarios y dirección de obra. Importante. Sí, nosotros lo que hacemos es estimamos un tiempo lo que va a durar la obra, pero lo que hacemos es decir, oye, lo que vamos a hacer es cobrarte un fee mensual durante el tiempo que dure la obra y van a ser entre 4 y 6 visitas mensuales. Entonces, luego, ¿qué hace falta hacer visitas adicionales? Bueno, pues tienen un coste. Las visitas adicionales son siempre y cuando, digamos, tú requieras que nosotros vayamos cuando a lo mejor no haga falta o que no sean, digamos, las fechas que se han establecido. Es decir, nosotros que, por ejemplo, pues por todo este tema de hacer todo muy a medida y tal, no sé qué, y que yo personalmente pues soy muy tiquismiquis y tal, yo voy mucho más a la hora de lo que en realidad cobro, pero también claro. Mía, porque yo quiero controlarlo, quiero revisar, quiero cosas y tal. Porque por mucho que nosotros diseñemos hasta la última esquina, el último encuentro de no sé qué, al final, pues oye, hay cosas que hay que acabar adaptando en obra y hay que acabar viendo cosas, ¿no? Entonces, eso por un lado. Entonces, que luego de repente quieres que vaya más, no sé qué, fenomenal. Oye, que quieres que vaya mañana, veo si puedo, que puedo, tal, pero sabes que si quieres ver, si las obras pintas ahora son el lunes y a ti se te encende la bombilla y me quieres ver el miércoles, pues oye, yo voy, pero... Y luego, digamos ya, pues esa decisión del cliente. Entonces, oye, que fenomenal, tal, que no, pues hablamos el lunes, otra vez, la siguiente. ¿No? Y luego, el tema de los descuentos. Sí, nosotros afortunadamente nos hemos encontrado muchas veces en la situación de que el propio cliente quiere hacer, digamos, el descuento, pero bueno, lo que le decimos es, o sea, vayas conmigo o no, o sea, a ti como particular, la empresa no te va a hacer un descuento, más allá que sea la propia empresa del proveedor que sí, espérate, que hay algunas quiere hacerlo. Mucho pirata sí, hay mucho pirata por ahí también, por supuesto. Sí, vas a nosotros nos ha pasado una cosa ahora que es como, no me lo puedo creer. En general, o con los proveedores, digamos, con los que intentas trabajar con gente seria para que eso no te pase. Sí. Por ejemplo, a Intergate y ver gente particular que va a una marca por un precio de profesional y se lo venden directamente. O sea, eso son las que pasan, vamos. O sea, esas cosas, digamos, son, o por lo menos en mi caso, son como más aisladas. Pero nosotros decimos, o sea, tú me estás pagando los horarios para que yo te haga un proyecto. Es decir, tú lo vas a hacer. Entonces, si quieres, digamos, ir un poco, no a la arbitrariedad, sino decir, o sea, si yo hiciera el proyecto y fueras a comprarlo tú me has pagado para hacer el proyecto, pero vas tú a comprar ese sofá y la tienda no te va a hacer descuento. Entonces, es decir, tú estás pagando por mis honorarios de hacer mi proyecto.
Entonces, si el proyecto este lo hicieras tú, sin pagarme a mí, y vas a la misma tienda por el mismo sofá, si da la casualidad que hubiéramos elegido el mismo, tampoco tener el descuento. Entonces, quiero decir, o sea, el derecho al acceso a ese descuento no tienes bajo ningún concepto. O sea, las marcas al final el descuento que te dan es, digamos, por fidelizar al profesional, porque al final el particular es muy raro que haga muchos más proyectos. Al final, la marca quiere que sigas trabajando con ellos y cumples con ellos, porque al final es un cliente potencial mucho más importante, porque le puedes escribir más proyectos y obras y tal. Entonces, al final es un margen comercial, no es un margen profesional, pero es barra comercial, porque al final es un gesto que tiene la marca para que trabajes con ellos. Una de las cuestiones del máster de emprendimiento, precisamente hemos hablado de ese tema. No nos tenemos que sentir mal con esas comisiones, porque primero es parte de su trabajo. Es un margen comercial, como dicen Nacho. Estamos ayudando a un cliente, estamos ayudando a un proveedor, estamos ayudando a una empresa, estamos dando parte del trabajo, y para las empresas somos unos buenos clientes, ¿no? Porque no es el proyecto que llega. Claro, pero como no dejamos de ver en la tele que no sé cuál y no sé quién van a la cárcel por cobrar comisiones, es que yo... Son cosas diferentes. Yo lo digo en mis clases que la palabra comisión está muy mal vista. Entonces es mejor considerarlo margen comercial. Esto es lícito. Pero nunca sabes, o sea, lo puedes tener. Un servicio de agencia prácticamente a la marca a la que le estás presentando el cliente o a la que estás prescribiendo. Y por lo tanto, siempre que sea comisión, sea facturada y sea transparente, yo soy partidario de que el cliente entienda que, claro, eso es. Es que así no hay ningún problema. Es que yo me he dado cuenta con los años que cuanto más transparente es con el cliente y más claritas le explicas las cosas, mucho mejor. Porque dices, pero es que ya somos todos adultos. Aquí estamos todos para ganar dinero. O sea, evidentemente, ¿sabes? Entonces, de hecho, yo también cuento muchas veces en el máster, nosotros parece que la mayoría estamos facturando los materiales, el mobiliario, pero yo cuando hice hace unos años unos hoteles, facturar el mobiliario y los materiales nos arruinó. Entonces yo en las clases digo, en eso prescribes y ahí sí que te llevas tu comisión barra margen comercial que te lo guarda el proveedor. Y hay que hacerlo así, porque hacer otra cosa es una barbaridad. Entonces, hay en determinadas cosas, o me imagino que en el tema franquicias, tal no sé qué, que a unos determinados volúmenes todo el mundo funciona por prescripción y comisión. Pues es que es algo absolutamente lícito. Vamos a hablar un poco de clientes. Antes me ha dicho que me va a dejar preguntar yo de vez en cuando. Pero... Está lanzada hoy. ¿Cuál es? Y nada, está ahí lanzada. ¿Cuál es vuestro cliente ideal y cómo lo habéis identificado? Yo, por ejemplo, siempre digo que para mí en residencial nuestro cliente ideal es el hombre de más de 50 recién divorciado con dinero. Ese es perfecto. Sí. ¿Cuál es el vuestro? Para mí, o sea, digamos que la mayoría de mis clientes son matrimonios ya de una cierta edad, diría, de 40 y tantos para arriba, incluso de 50, 70, que ya les puedes hacer una casa bien porque ya no tienen hijos correteando, tal, entonces tiene otro nivel económico. Entonces, ese es el ideal. Y hoy también el inversor. El inversor es una vía de negocio, en mi caso, que se ha abierto bastante importante y también es muy buen cliente porque en general se mete menos, y es un trabajo, bueno, relativamente sencillo. Ahí casi lo difícil es que te deje innovar. No, pero si lo que me pusiste la otra vez me gustaba, ya, hombre, joder, pero no voy a hacer lo mismo, ¿sabes? A ver, déjame un poquito de creatividad, déjame cambiar las cosas. Entonces, yo en esta etapa de mi vida, el cliente ideal es el matrimonio en el que el marido no opina, menos uno que tengo, que es el único que opina. Si alguna vez me escuchas, ¿ahora quieres? Todos los demás. Matrimonio, pero que opine ella. Y él delegue. Pero si a él le va a dar igual opinar. Que a él le va a dar igual opinar. Uy, no, pero el que opina muchísimo. El que opina es terrible. Hay gente... Hay matrimonios que opinan los dos y es maravilloso y aportan, ¿no? No creo que... Yo solo me he encontrado uno en todos estos años. Pues mira, el cliente ideal, la mejor clienta que tenemos es una marca ya muy establecida, sin problemas económicos, que es maravilloso y que confía en nosotros. Llevamos 9 años trabajando para ellos, es una marca de ostras
Si entráis en la web vais a ver que lo hicimos en Canalejas, ahora le vamos a hacer uno en el Bernabéu, le hacemos toda la gráfica, le hacemos los stands y hay un nivel de comunicación que es maravilloso, es fluido y nos deja hacer, lo supervisa todo. O sea, ella es increíble porque tiene un emporio y está pendiente de todo y aporta. Entonces, para mí la clienta ideal es Laura, sí, sí. Y me gusta mucho que aporten, o sea, que sientan, que se involucren y que aporten. Sí. O sea, nosotros no tenemos un perfil ciego, ¿no? Digamos, de perfeccionistas, sobre todo teniendo en cuenta todas todo lo que tiene, de, claro. de Tan distinto. mercados y de tipos de proyectos que hacemos. Claro. Pero al final, digamos, yo creo que el cliente ideal es el que es consciente de verdad de lo que te está pidiendo y lo está pidiendo. Porque al final también muchas veces los clientes no son conscientes de que, igual que cuando te contratan, tienen un contrato y tienen los derechos, también tienen las obligaciones. Y no me refiero solo a obligaciones legales, sino que es un tema también muchas veces incluso de tiempos. Es decir, si tú quieres que tu obra, tu proyecto se ejecute en este tiempo, hay cosas y decisiones que vas a tener que tomar en un tiempo X y hay cosas que tienes que ir pagando con un plazo X. Claro, si por ejemplo tú se te pasa una certificación de obra, pasa 5 días, no lo has pagado, el constructor te va a decir chao, hasta que no pagues no vuelvo. O digamos, o sea, es muy radical, pero oye, que es que esas cosas pasan, en Francia pasa. O sea, si a los 3 días, por contrato, no ha recibido el dinero, hasta que no lo cobre, no vuelve. Pues claro, luego dice, no, es que la obra va lenta, la ropa, es que me dijiste que en tal fecha los revestimientos de los baños iban a estar puestos, ya claro, pues al final, el pedido no son estos esta fecha, se ha hecho esto no nos has pagado, etcétera, al final, oye, o sea, esto es un calendario, ¿no? O luego gente también que muchas veces no es consciente de las cosas. Es decir, le dices que estás haciendo un diseño de algo, imagínate, un mueble, un aparador, algo en carpintería. Y dices, oye, pues el plazo de en torno a unos 40 días. No, pero ¿cómo puede ser esto? Pues no pasa impuesto a esto. Ya, pues que al final, o sea, también tienes que tener en cuenta que pasan varias cosas. Uno, o sea, cuando nosotros diseñamos algo a medida y diseñamos algo para un proyecto, al final todo siempre es un prototipo. Es decir, nosotros tenemos nuestro know-how de cómo nos gusta diseñar las cosas, de cómo los herrajes que queremos poner, de las cosas, los acabados, pero es la primera vez que alguien fabrica ese molde. No es un molde chévere. Entonces, igualmente que tenemos que definir cosas nosotros antes de enseñárselo al cliente, tenemos que hablar con el proveedor, entonces también tiene que ver cómo hacer ese mueble, cómo fabricarlo, la viabilidad, perdón, de cómo hacerlo y tenemos todo eso en un proceso. Color o cosas, pues al final tiene un proceso y obviamente pues además de tiempo hay, pero claro, tampoco digamos no quedar con tu cliente. De 40 días, lo que es la propia fabricación, le has dedicado, yo sé, 17, pero durante todo ese tiempo hay un proceso, hay un trabajo, digamos, detrás que no estés viendo, no diría que no esté sucediendo. Entonces hay muchas cosas más complicado. Hay clientes que no entienden que ellos también tienen que trabajar. Entonces, a mí me hacía gracia una compañera que me decía, no, yo por contrato les pongo que cada vez que yo mando una presentación o una propuesta tienen 4 días para contestar. Y si a los 4 días no han contestado, o sea, no, digamos que yo ya no me ato al calendario que les he dado, porque entonces son ellos los que empiezan a causar retrasos en mi calendario. Y es verdad que tú a veces mandas algo, tengo muchísima prisa, y a las 2 semanas dices, esto que te urgía tanto, ¿me vas a dar alguna respuesta? Porque claro, si no hay feedback, no avanzamos. Y luego dices tú 40 días. O sea, perdona, bendito sea tu proveedor que tarda 40 días. Porque es que el de catálogo, que solo eliges el acabado o alguna personalización tal, te están tardando 12 semanas. No, 12 semanas. Yo con el que más trabajo tarda 12 semanas. Pues tienes que cambiar. Y dices, empieza la obra y elijo primero los muebles y luego ya los azulejos. ¿Cómo lo hago? Porque es inviable llegar. Sí. No, yo salgo de mandarla y dar un plazo, nosotros, por ejemplo, hacemos las visitas de obra. El día siguiente se hace el acta, se manda, 72 horas. Que no dices nada o no añades nada más, se da por validado. Entonces luego no me digas, no, es que al final este verde que habíamos usado no era este, era el otro. No, es la visita de obra de tal día, tienes el verde, se ha apuntado, se decidió esto. Y así. Y luego también lo de los plazos. Nosotros las visitas de obra
no es un porcentaje del proyecto ni es un precio cerrado, sino que lo hacemos precio cerrado, digamos, mensual, con un número de visitas, porque al final muchas veces las obras se alargan por cosas que son de terceros, que no te competen aquí. Claro. Pues puedes tener un problema en la obra de que la constructora, lo que sea, ha picado una bajante tal. Te paran la obra por un tema de licencias de lo que sea, o hay un problema tal. Nosotros tuvimos una obra en París, justo esta semana pasada, terminado un apartamento de 100 metros, y hemos estado 22 meses de obra, para 100 metros cuadrados. Y de esos 22 meses, 3 meses y medio está la obra parada, porque de repente hubo una inspección, casi aleatoria, vino, digamos, de inspección de trabajo de Francia, y vieron que 2 capas por debajo de la pintura que tenían los radiadores, había una pintura con amianto. Y entonces tuvimos que parar la obra 3 meses y medio, y los clientes tuvieron que gastar 55.000 euros en desamiantar absolutamente todo el piso entero, todo. Solo voy a quitar todas las capas de pintura de absolutamente todo, o sea, llegar al ladrillo, llegar al hierro, tal, absolutamente todo. O sea, es mucho más tiempo, mucho más coste para el cliente, y claro, esos 3 meses que sigo trabajando, sigo gestionando esos proveedores, sigo gestionando esas cosas, pues yo trabajo yo también, pues claro. O sea, no porque, o sea, es una cosa, o sea, si viene determinado por algo que yo he hecho mal, me he equivocado, no he planeado o no he planificado lo que sea, pues al final, si es un error, pues lo asumes. Pero sí, cuando el error es un error de un tercero, o incluso no es un error, es algo sobrevenido, pues al final, oye, al final este tiempo lo estoy dedicando a ti, lo estoy dedicando a otro cliente, y al final a mí esto por lo menos no me tiene que costar dinero. O sea, que tú al final le pactas con el cliente y dices, oye, lo voy a aprovechar aquí a un canal. Entonces, como por ejemplo, pues, por lo menos las horas que tal, eso sí necesito por los estudios. Que es una profesión que depende mucho de terceros. Bueno, y es mucho todo, y es un proceso. Es un proceso y no te puedes ir saltando pasos y no pueden poner el suelo o la moqueta hasta que no pinten. Entonces es un proceso que eso tienes que hacerlo entender al cliente y es complejo. Y otros imprevistos que a veces no sé, hay cosas que se pueden controlar y que surgen no pueden cosas. Hace poco terminamos una casa el año pasado en Bahía, cuando estaban los carpinteros terminando, se inundó el piso de arriba que estaban en obras y el microcemento y empezaron a salir manchas y o sea nunca no sabes, ¿no? Depende de muchos factores. Y hablemos de los clientes. ¿Dónde están vuestros clientes? ¿Cómo captáis? ¿Cuáles son las vías de captación de vuestros clientes? ¿Cómo llegar a vosotros y vosotros a ellos? Yo, principalmente, el boca a boca, la recomendación del networking ese que hacemos casi sin querer, como lo vemos en la charla del otro día, que dices, anda, joder, pues al final va calando, ¿no? Lo que cuentas por aquí y por allá, la gente se queda con ello y te recomienda o te llama. Y yo creo que cada vez más, por lo menos en mi caso, por Instagram o incluso por la web, también van entrando, pero como al final es un sector también donde la confianza y hay mucho de todo y sobre todo cuando tocas obra. Entonces es verdad que la recomendación de alguien que sabe que no has dado problemas, que todo ha fluido bien, que no ha habido sorpresas, pues es lo que más te lleva, en mi caso. Nosotros sí, siempre, al principio fue siempre boca a boca y ahora ya en estos últimos años pues también nos entra a través de Instagram, nos entra mucho trabajo a través de la web y luego la relación con las marcas, que es otra línea de negocio, pues es muy pues este tipo de cosas, ir a eventos, networking. Hablamos de una charla que tuvimos igual aquí, que eso como que nosotros no le llamamos networking la mayoría, pero lo es. Esa relación con las marcas. Claro, pues eso, Casa Decor, un NIA, Marbella Design, pues todo eso a nosotros nos ha servido mucho para clientes y también para afianzar esa relación con las marcas. Instagram también mucho. Nosotros sí. Pues un poco al final lo mismo, o sea, sobre todo boca a boca, sobre todo los clientes contentos que recomiendan a los clientes, o gente que por ejemplo ve mi trabajo publicado en prensa, o gente por ejemplo, yo qué sé, has hecho un restaurante, gente que va al restaurante, busca quién ha hecho ese restaurante y luego van a buscarte, o gente que ha estado vista en las oficinas, y estas oficinas gente las ha hecho, como una buena casa, pues un poco lo mismo. Pero yo creo que es verdad que al final también conforme van pasando los años y vas como posicionándote, haces menos prospección comercial, por así decir.
hay cosas comerciales o, digamos, sí, pero no es tan comercial puro y duro. Pero ya un poco el desarrollo que día a día al final, pues, de temas de eventos, de temas de cosas, nosotros como de marcas, o de temas de casa de cores, o de diferentes ferias, haciendo cosas en general, al final, moviendo. Entonces, es verdad que, bueno, pues tú empiezas a llamar puertas, o oye, pues, y me he enterado de este posible proyecto, me he enterado de esta cosa, pues a ver quién puedes conocer, que te podemos entrar a alguien, que te puede ser interesante, para ver si puedes dar a conocer con alguien. O sea, esa parte comercial sí me la haces, pero no es tan pico y pala, digamos, como el principio de salgo a la calle y el mundo contra mí. ¿Sabes? Bueno, ya tienes un bagaje, tienes un portfolio y tienes, digamos, cosas que también, digamos, te facilitan mucho también ese trabajo, porque al final, al tener un trabajo que ya te respalda, digamos, pues tienes una carta de una tarjeta de visita, digamos, bastante importante. No es lo mismo terminar la carrera y salir con tus trabajos de la carrera, al final, oye, que sin quitar mérito ni absolutamente nada por supuesto, pero al final son trabajos que no se han ejecutado, que los clientes no pueden visitar o no han visto, o digamos son cosas que, bueno, pues que al final son cosas pues ejecutadas, ¿no? Y que no... Y contarlo siempre. Yo voy a la peluquería y le cuento que soy interiorista. Voy a la pescadería y lo cuento. O sea, sí. Porque además sí. Es que a la gente además le encanta lo que te diga. Claro, además es que yo soy, yo muchas veces lo digo, yo soy como soy por lo que soy. O sea, yo soy así, y esta marca que estáis viendo aquí, la misma que está tomándose una cerveza y ellos que me conocen, eso es lo que hay. Yo hice las mantequerías leonesas hace un montón de años y era porque yo iba a comprar las mantequerías y se lo contaba. Me dijo, me voy a Ciudad Real y tal, y no sé qué, no sé cuánto. Y claro, cuando el hombre decidió, la persona esta decidió hacer reforma, pues me dijo, oye, mira, qué bien que has venido porque quiero hablar contigo. Y así, y yo lo cuento todo el rato. Es verdad. Eso es fundamental, porque además es fundamental. Ya son los eventos de marcas relacionadas. No, la vida en general. Que sales y se lo cuentas. Que el networking de andar por casa es un poco y que no funciona más. Claro. Luego siempre hay, pues, para empezar, pues un amigo, un conocido, los concursos. Los concursos vienen muy bien, es un buen punto para darte a conocer. Pero entonces, ¿no hacéis ninguna inversión en publicidad en Google, en Instagram, o por medios digitales, o en prensa escrita? Sí, hombre, en Google sí nos hemos posicionado, en prensa escrita. Nosotros tenemos nuestro departamento que lo movemos mucho para prensa. Sí, eso, al final todo suma, ¿no? Yo creo que, pero ya está, no hacemos más. Sí que tenemos un anuncio en alguna publicación, pero todo eso ha sido ya a lo largo de los años, ¿no? Al final todo eso tiene un coste. Es verdad que publicitar alguna de las fotos que tienes en Instagram es barato, que eso nosotros lo hacemos de vez en cuando, pero contratarte una oficina de prensa que ya te mueva tus proyectos, primero requiere tener proyectos buenos y bien fotografiados, y luego tienes que tener a alguien bueno que haga esa labor. Todo eso tiene un coste que al principio es muy difícil de asumir, y que además pues digamos que lo que vas a recuperar es difícil de cuantificar. Yo creo que al final estas cosas también te posicionan más como marca, pero donde más cliente directo, más fácil puedes conseguir es en eventos como Casa de Cor. Iba a decir al principio cuando íbamos que como tienen menos marca, te conoce menos gente, estás ahí pico y pala todos los días, ahí contando tu speech hasta la saciedad. Luego ya cuando vas teniendo un poco más de respaldo, pues pasa un poco menos, o lo cuentas con un poco menos de intensidad porque dices, no tengo que amortizarlo tanto, ¿no? Esto. Entonces es verdad que cambia mucho la energía. Claro. Pero al principio hay que estar, que yo comía un sándwich ahí sin moverme del stand, ¿sabes? Ahí a escondidas. Esa parte deberían, no solo, digamos, parte comercial, sino más de temas de marketing. O sea, al final, digamos, como también son complementarias, pero al final son diferentes. Porque eso que dices tú, Instagram, Google, tal, al final es más una inversión en marketing, es una inversión en publicidad, que no, digamos, una estrategia comercial, que también, pero, digamos, yo por lo menos no lo veo igual. Lo que dices, al final, de Casa de Cor, me compensa tal, es un dinero. Tú puedes ir como estudio propio, puedes hacer un espacio de una marca, digamos, y luego, pues es mucho tiempo el hacer el proyecto, el estar, desmontar, etcétera, etcétera, ¿no? Pero yo creo que al final, pues hay que sembrar un poco, o sea, es decir, como bien tú dices, o sea, al final hacer las fotos de un proyecto, al final
las estás haciendo no para el cliente, las estás haciendo para ti. Porque es un gasto que, Claro. que la gran mayoría de los casos, por lo menos en la parte residencial, lo asumes tú. Lo asumes Entonces tú, claro. estás gastando todo un dinero que para, digamos, para luego eso, pues hacer tu nota de prensa, y bien, hay gente que se trabaja con agentes de comunicación y tal, gente que no, y tenemos que mandar la prensa para que te lo publiciten, no lo publiciten, sino, digamos, lo publiquen. Entonces, bueno, vean tu trabajo, lo publiquen, ya sea en papel, online o lo que sea. Entonces, es verdad que hay muchas herramientas, hay muchas cositas a hacer que también están dentro de nuestro día a día y que también es tema, digamos, ya más empresarial de lo de los proyectos que estamos haciendo. Pero yo, o sea, yo no lo veo desde un punto de vista comercial, sino al final lo veo más como un tema de una inversión. Igual veces que incluso ha habido proyectos que ha dicho, oye, pues mira, este proyecto por lo que sea me interesa, por tipología de proyecto, por el cliente que está, por la gente que viene en este proyecto, pues mira, pues si no tengo que ganar tanto, mucho, o incluso decir, oye, por lo menos que no me cueste dinero y tal, pues al final, pues mira, me lo tomo como una inversión. Es un trabajo y tal, pero al final es un poco eso, ¿no? Pues ir haciendo muchas cosas. Publicitar en Instagram, publicitar en un montón de cosas, o el tema de eventos, sobre lo que estábamos hablando antes. Nosotros, por ejemplo, nos salió una vez, yo tengo un amigo que trabaja en el Ministerio de Agricultura, en una fiesta de los alimentos de España, me invitó a esa fiesta y en esa fiesta conocí a una persona que dio la casualidad que a las 2 semanas me llamó porque decidieron transformar sus oficinas y hicimos unas oficinas de 1800 metros. O sea, en el evento en el que menos me podría pensar Sí, que me sí, es podía que hacer nunca bien. sabes, claro. Pero al final es como, o sea, muchas veces, hasta yo a veces me obligo a decir, no me apetece nada irme a este evento y al final cojo y voy. O luego, por ejemplo, también, pues hace 10 años va a hacer ahora, le hicimos la casa al que entonces era el CEO de Orange y le hicimos esa casa porque al final resultó que yo hacía un mes había cenado en una casa en el que había estado en esa casa la secretaria del CEO y justo resultó que iban a cambiar de CEO y en un mes y medio había que montar una casa a un señor y a su familia. Y luego aparte daba la casualidad el tema del francés. Entonces dijeron, interiorista y además habla francés. Pues ya está. Mismo. Claro. Pero, Por eso hay que contarlo siempre. típico sábado que además dices, llueve, estás cansado, tal, lo que quieres es quedarte en tu casa viendo una peli en Netflix, tal, y dices, venga, va, voy, porque al final dices, oye, nunca se sabe, o sea, no puedes ir todo el día con el radar y la caña de pesca retirada, porque si no, al final, oye, eso es, se nota y es hasta, y aparte que es cansado, para es que eso está incómodo, ¿no? Pero dices, oye, pues bueno, pues venga, pues lo mismo hemos bien y tal, y oye, pues estas oportunidades es que nunca sabes. Nunca sabes. Y nunca había llegado a esa señora a conocerla si no fuera porque fui al final de esa cena, ¿sí, no? En muchos sitios y que hay muchos eventos que forman parte de nuestro trabajo asistir a sus eventos. Sí. Y en Madrid hay muchísimos. Sí. Vas con una finalidad Claro. de trabajo profesional, de ver a determinada persona que habitualmente no ves, que te interesa mantener la relación, tal. Entonces, bueno, pues forma parte del trabajo la asistencia a eventos, afortunadamente en Madrid tenemos para aburrirnos. Y las herramientas de redes, que es maravilloso. Es maravilloso. Ha cambiado muchísimo. Nosotros que llevamos años, ha cambiado mucho. Entonces es maravilloso. Tienes una herramienta gratuita ahí que, o sea, que tienes un escaparate y tienes una web. Si lo haces bien. Vamos a pasar Continuamos. a la parte de gestión. Equipo. Contarnos, os ayuda a dar algunas pinceladas. Empezamos por aquí, me ha hecho tu equipo, tú has contado que tienes equipo aquí, en París, y que tienes un socio, ¿no? Y un poco cuántos personas en el equipo, colaboradores. Pues mira, nosotros ahora somos un equipo bastante más reducido de lo que solíamos ser, por un tema también de decisión propia, porque llegó un momento en el que la situación era casi insostenible. Es decir, al final, en un estudio como el nuestro, en el que prácticamente, como decía antes, prácticamente todo intentamos diseñarlo y hacer la medida, ejecutar la medida, llega un momento que la cantidad de tiempo que nos demandaban los proyectos, digamos, no era compatible con el personal. Entonces, nosotros, por ejemplo, la época más dura que hemos tenido en el estudio a nivel trabajo fue la pandemia, por dos cosas, porque nosotros justo teníamos la pandemia, teníamos en ese momento 8 proyectos, de los cuales solo 2 estaban en obra, es decir, el resto de proyectos que se podían seguir desarrollando, ¿no? Digamos, con teletrabajo, etcétera, etcétera. Si hay compañeros que dijeron, no, pues mira, tenía 3 obras, claro, las 3 obras parado y el confinamiento ha sido como 3 meses de vacaciones. Pero como no podía trabajar, no podíamos ir a la obra, no podíamos hacer nada, tal.
nosotros nos pasó completamente lo contrario. Y es que además de la casualidad que esas 2 obras las teníamos en París. El confinamiento en España fueron 3 meses, en París, en Francia fueron 15 días. Con lo cual, durante el confinamiento, yo estaba obligado, o sea, yo estuve viajando a Francia, a París, para poder seguir haciendo las obras y seguir haciendo seguimiento de las cosas y tal. Porque claro, el cliente me decía, oye, me parece que muy bien que estés en Madrid, pero aquí se puede trabajar. O sea, aquí yo tengo un restaurante, lo tengo abierto, tal, no sé qué, tienes que venir para acá. Entonces, llegó un momento, que una semana, que yo hice un Madrid-París. En París estuve 2 días, en París me cogí un tren hasta Toulouse, en Toulouse alquilé un coche, me fui a Baqueira, hice una visita de obra en Baqueira cuando, digamos, ya estaba más o menos medio abierto, te podías mover de comunidades con los salvoconductos y tal. De Baqueira me fui a Valencia, de Valencia me fui a Málaga, de Málaga a Conil y Conil Madrid. Y dije, mira, o sea, es que esto es insostenible. Es decir, o sea, no puede ser que es que no, o sea, no, estoy 15 días sin pasar por el estudio y luego además también el cansancio que suponía, más luego el estrés de gestionar, digamos, luego aparte de todo el equipo, ¿no? Luego también, bueno, el propio equipo también, pues como un poco como todos, pues una época muy complicada, la gente estaba muy cansada, estaba muy quemada, con lo cual llegó un momento que es que no, decimos, mira, somos un estudio como muy boutique, como para, digamos, tener este nivel de estrés, este nivel de presión. Luego además también coincidió en que, bueno, pues la gente que teníamos en el estudio en ese momento, no se tenía que seguir, pero la gente que teníamos, digamos, como las 2 manos derechas que teníamos y tal, pues es gente que decidió que no quería avanzar en su carrera, que la situación en la que tenía estaba contenta, estaba cómoda. Y entonces, claro, mi socio Manuel en París, yo en Madrid viajando por las visitas de obra y tal, la gente que se supone, digamos, que tenía que ser como tu mano derecha, la gente que podía hacer tal, digamos, no te daba ese apoyo, pues dijimos, bueno, pues esto no. Entonces decidimos que, bueno, pues según fuimos terminando los trabajos, fuimos reduciendo equipo y bueno, digamos, somos un poco como todos, pues que vamos ampliando y reduciendo en función un poco de En función de, y luego claro. también, pues sí, traemos como colaboradores fijos para determinadas tipo de cosas. Hay veces que los hacemos en el estudio, pero hay veces que si el render tiene que ser súper hiperrealista o es un volumen de trabajo enorme, contratamos los renders, un infografista externo, incluso un estudio de render para que, digamos, desarrolle todo eso, ¿no? O sea, vamos ampliando, reduciendo en función de un poco de lo que de las necesidades que tenemos. Pues yo también, bueno, yo he pasado como por varias etapas en mi vida laboral y hace 2 años empecé a trabajar sola de nuevo y tenía el firme propósito de estar sola o casi sola. Tengo 2 personas fijas trabajando conmigo, pero aquí sí que me planto, o sea, no quiero más gente, porque al final es un poco lo que dice Nacho, ¿no? Yo creo que va un poco por ahí. El trabajo que tú haces es tan especial, necesitas tener una relación muy intensa con el cliente, tienes que estar muy presente y eso es incompatible con un estudio grande porque al final tampoco tanta gente te saca más trabajo porque tú tienes que estar muy encima. Entonces, más vale tener 1 o 2 personas eficaces y luego es verdad que apoyos externos. Yo no hago infografías prácticamente, es una decisión mía y me funciona. Y cuando me piden una infografía hiperrealista, evidentemente la contrato fuera. Y cuando puntualmente necesito más gente, o incluso eso por una labor también que hacemos aquí con las prácticas de los chicos, pues es también una forma de decir, oye, tenemos un pico de trabajo, pues viene alguien a hacer las prácticas, aprende y además nos descarga un poco. Entonces, es verdad que a mí para proyectar no me funciona, lo he intentado, no me funciona con externos, no sé, me funciona regular tener autónomos a mí, pero sé que hay gente que lo trabaja todo así. Entonces yo la parte de administración y de proyecto pura y dura la hacemos dentro del estudio y he elegido un formato de estudio pequeño y no vuelvo a un estudio grande ni lo cambio. Para poder hacer los proyectos como yo los quiero hacer, porque llegó un momento en que los proyectos no los hacía como yo quería, la relación con el cliente no era como yo quería, porque claro, cuando coges mucho personal y muchos proyectos, al final se pierde un poco ese lazo tan directo con el cliente y a mí el tipo de cliente que me contrata me quiere ver a mí y quiere hablar conmigo. Entiende perfectamente que yo tenga un equipo que le manda planos, que le manda presupuestos, que le comenta cosas tal y que a mí me descarga mucho, pero yo tengo que estar y además yo quiero estar porque lo he elegido y me gusta. Entonces, me he dado cuenta después de muchos años, porque yo llevo desde el 2007 en esto,
que el trabajo que disfruto y donde me encuentro menos problemas, porque cuando al final metimos mucha gente de por medio y delegamos mucho, había muchas movidas con los clientes, porque se pierde información, porque tú te despistas un poco, no estás tan encima del proyecto, y llegó un momento en que había movidas con todos los clientes. Ya llevo 2 años que no he tenido ni una movida con ningún cliente de ningún tipo. Y dices, pues es que esto también da mucha paz. Entonces, pero, ojo, y voy a nombrar a un compañero de profesión que a mí me admira, a mí, que Lázaro Rosaviolán tenga un estudio de 100 personas, o sea, me gustaría, esto es como Inditex, que viniera y lo contara, ¿sabes? Como, Sí. o sea, como Alejandra No, Pombo. Alejandra Pombo. El que tú dices es el proyecto en el que tú estás enfocado. El proyecto residencial ya. sí que demanda. Sí, es que el residencial demanda eso. Sí, figura. Al final tienes un comercial, no, porque al final, digamos, es un negocio dando con otro negocio. Y tú puedes formar un poco en lo que quieres, que en los materiales que utilizas, en el estilo que quieres proyectar en tal, puedes formar unas cabezas de equipo, pero en el residencial, bueno, Luisa Olazábal tiene mucha gente también. Sí, yo no sé. Yo no sé cómo, ¿sabes? O sea, que luego hay gente que dice, bueno, pues habría que escucharles a ellos. Pero yo es que también vivo más feliz y lo disfruto, porque como me gusta mi trabajo, me gusta estar ahí. No me gustaba ser solo comercial, que es lo que llega un punto en que parece que estábamos solo para captar proyectos y no para disfrutar del proyecto. Entonces, si te gusta tu trabajo, que yo creo que todos los que estamos aquí es porque realmente nos encanta lo que hacemos, cuando te conviertes en un simple gestor es un poco triste, porque has perdido la esencia de por qué te dedicas a esto. Entonces, es que dejas de dedicarte. O sea, que dejas de dedicarte. Yo decía, pues para eso me había quedado con económicas y no había estudiado nada más. O sea, para gestionar una empresa, no. Pero bueno, eso depende un poco de lo que elija cada uno, ¿no? Ya. Escalabilidad, ¿crees que es viable escalar un interiorismo sin perder el toque personal? ¿En tu caso consideras que...? En mi caso y en mi tipo de cliente, creo, después de mi experiencia, que yo no. Habrá otros que a lo mejor sí, pero yo no soy capaz. Yo tuve un estudio grande y ahora está muy bien estructurado. Bueno, lo que decía Víctor yo soy interiorista, Víctor es diseñador gráfico, Sara diseñadora de producto, ahora está con nosotros Blanca y si tenemos que ampliar equipos se subcontrata. Los eventos los hago con Run Diseño, con lo cual ahí tenemos también, repartimos entre los dos el trabajo. Y me encantaría tener un gestor comercial, un gestor financiero y comercial, me parece lo más maravilloso del mundo. El otro día estaba con un interiorista, con un compañero nuestro, y me dijo, mira, este es mi socio y es un gestor financiero para dirigir el estudio, dirigir el camino a seguir y tal. Y dije, joder, qué guay, ¿no? Esto me gustaría. Claro, es que al final, sí, al final es complejo, ¿no? Porque tienes que gestionar todo, ¿no? Pero bueno, yo estoy muy contenta ahora mismo como está. A lo que más me costó renunciar cuando dejé mi etapa anterior fue a la persona que teníamos que nos llevaba administración y la parte financiera, pero claro, empezaba de nuevas y decía, si tengo que coger a alguien y pagar un salario, prefiero a alguien que me descargue de proyectos. Claro. Pero lo he hecho infinito de menos, digo, o sea, de verdad, es que esta parte no me gusta. De todas formas, es que es muy difícil, lo decían los dos, ¿no? Y que no es un trabajo que tengas una línea, que sepas que todos los meses te va a entrar X. No. Es igual. Tú puedes decir, no, yo para mantener el estudio necesito tanto, vale, sí, fenomenal, pero ¿por dónde te entra? Entra por las obras, entra por los proyectos, entra por el diseño, es muy complejo. Y luego, pues eso, te viene una crisis, te viene una guerra de Ucrania, te viene no sé qué, es muy variable, es muy variable. Vamos a pasar a retos y a aprendizajes, ¿no? Como habéis sido una experiencia profesional. Mayor reto. ¿Cuál ha sido el mayor reto que habéis enfrentado como estudio y cómo lo superasteis? Vamos, que es por Nacho, seguimos así. Vale, empezamos por Mar, venga. No sé por qué he dicho que sí, pero... Pues yo creo que el proyecto de las oficinas que comentaba antes fue un proyecto muy complejo, nunca habíamos hecho un proyecto de tantos metros cuadrados y además la faena fue que, no sé todo cómo relacionó, pero si el confinamiento fue el 14 de marzo, un sábado y tal, las oficinas se entregaron el viernes 13. Entonces, Viernes 13, además. El viernes 13
Y nada, yo creo que eso es el mayor reto, a nivel proyecto y tal. Luego también, pues a nivel estudio, pues un poco también dar el paso, de tal, nosotros nos pasa un poco también, eh, pues circunstancias donde estábamos antes, nos finalizó el contrato, nos tocó buscar otro sitio, encontramos un estudio, un sitio maravilloso en la Plaza Santa Ana y decimos, bueno, pues mira, vamos a invertir aquí dinero, vamos a hacer un estudio, digamos, que refleje un poco, ¿no?, nuestro ADN, nuestra forma de ver las cosas, ¿no?, de nuestra forma de diseñar. Vamos a hacer esto, terminamos el estudio a mediados de 2019 y para bien o para mal resultó que al final empezamos a tener una serie de clientes que los clientes lo que quieren es que en vez de venir a verte, quieren que vayas tú a verlos. Entonces, tenemos un estudio muy Es que nunca bonito, sabes. que disfrutamos mucho, pero que tenemos no a vienen los nadie. clientes a verlos. Entonces, bueno, o sea, alguno que otro tal sí que viene, o a lo mejor gente que a lo mejor no viene recomendado de él, sino que está conectado en casa de corte, por Instagram, o sea, que no tiene referencias previas. Entonces, sí quiere venir a ver un poco, decir, oye, ¿y vosotros quiénes sois? Ponernos cara, ¿no? Vernos y tal, pero luego ya decir, no, pues mira, yo puedo tal día a tal hora en mi casa, o en mi oficina, o en lo que sea, o un sábado, o un domingo. Y dices, bueno, pues nada, Yo no voy un sábado. Pues yo dependiendo del proyecto, dependiendo de lo yo que algún sea. sábado hago la excepción, pero dependiendo de la clienta, pero Yo muy no. pocos, un par de ellos al año nada más. No, hay que poner límite. Pero que todos hemos pisado barro ahí, sábado, domingo, viernes hasta las 10 de la noche, al principio lo que haga falta. Yo solo puedo los viernes a partir de las 7. Empieza a partir de las 7. Yo tengo una hora que me dice, mira, yo puedo venir el viernes a las 7, es que tengo que hacer recados. Digo, y yo. No, si no te importa, si tienes el viernes a las 5, ¿vale? Porque es que tú tienes vida y yo también. Y ya a estas alturas de mi vida, lo de las 7 me cuesta. Sí, y luego además también yo creo, que es una pregunta así, tal. Eh, la parte, no solo digamos de la reorganización del estudio en pandemia, sino la parte de cuando al final Manuel se fue a París. Porque al final, claro, o sea, nosotros la pandemia en ese sentido no nos fue tan chocante, porque toda la parte de teletrabajo, toda la parte de documentación y tal, lo teníamos ya organizado. O sea, teníamos ya usábamos Zoom, ya teníamos todas las cosas en Dropbox, ya teníamos todas las herramientas, digamos, de colaboración entre nosotros y tal, porque al final para trabajar online. Víctor está en Ciudad Real. Imagínate. Sí, sí. Sí, mucha gente trabaja hoy en día. O sea, nosotros en ese sentido no fue, pero toda la parte, digamos, primera de decir, oye, al final estás con tu socio mano a mano, codo con codo, y de repente esa persona que tienes a tu lado que le preguntas cualquier cosa, ya no está. Pues ya tienes que tirar el teléfono o de repente pues empezar a hacer proyectos, digamos, ya más a distancia. Porque no es lo mismo al final decir, oye, que hay un problema en la obra, te puedes pasar esta tarde, tal, no sé qué. Bueno, pues venga, me paso. Claro, cuando estás a 1200 kilómetros, pues es más complicado. Entonces, ese momento de empezar a trabajar más fuera de Madrid, o incluso ya en Francia, pues fue una cosa que al principio nos costó terminar de desarrollar y de... Sí, Para mí organizar el equipo ha sido un gran reto también. O sea, creo que es muy bueno trabajar antes de ponerte a emprender en estudios donde ya se trabaja en equipo y se aprende un poco cómo funciona. Pero claro, yo me tiré a la piscina porque al final venía de la empresa y tenía claro que quería mi propia empresa. Y como yo soy además de las que lo hago todo y lo sé hacer todo porque soy muy controladora y me gusta ser así, pues cuando tienes que empezar a delegar es como, ¿y qué delego? ¿Y cómo confío? Y para mí ha sido, o sea, ahora estoy feliz, pero para mí ha sido durísimo. O sea, soltar las riendas y ver qué sueltas, qué puedes delegar, en qué no puedes delegar, porque además por el camino te equivocas mucho porque delegas cosas que la lías por delegarla. O te complicas tú y generas unos cuellos de botella enormes por no delegar algo que al final es dedicarle 3 horas a formar tu equipo para que lo puedan hacer ellos. Entonces, por eso yo no quería, cuando me separé, dije yo sola feliz. Porque para mí montar un equipo, pero hoy en día estoy feliz porque además compartir con más gente siempre es enriquecedor y luego la gente, a mí me gusta escuchar mucho a la gente que viene de fuera y tiene una forma de gestionar las cosas y tiene otra experiencia, pero para mí, de verdad, el mayor reto no ha sido ningún proyecto, ha sido crear mi equipo de trabajo. Nosotros, mira, uno de los que recuerdo que fue más peculiar y fueron unos clientes maravillosos y fue complejo y me cambió también incluso a nivel personal, fue un tanatorio.
Hice un tanatorio en un pueblo de Ciudad Real con un presupuesto muy alto, con jardines, que trabajé con un paisajista, aprendí muchísimo y me cambió, o sea, ¿sabes? De pronto es algo que está ahí, la muerte que está ahí. Era más joven, no se me habían muerto familiares como ahora, ¿no? Que ya van pasando los años y cambió o sea, te das cuenta de que es una realidad, que es el día a día y que es un negocio como otro, o sea aprendí muchísimo, tengo muchas anécdotas de ese proyecto, sí. Y luego uno muy complejo, así que recuerde, fue el de Sorlut, el de las ostras en Canalejas, que fue pospandemia, no había materiales, no había unas rótulas para una lámpara, no había en el mundo. O sea, en el mundo no había rótulas. Fue increíble, me pilló eso, trabajar, la dificultad que tiene trabajar en el centro de Madrid, en un sitio como Canalejas, con los horarios de entrada, la salida, bueno, todo muy loco. Y me pilló también en esa época la huelga de transportes. Ah, es verdad. Sí, entonces un proyecto de 16 metros, que también fue muy complejo porque encajar todos los servicios que necesita de camareros, de neveras y tal, en esos 16 metros con forma ovalada, lo podéis ver en la web, que quede bonito, que sea especial, que está en Canalejas y tal, eran muchos condicionantes y ocurrieron muchas cosas que era como una gincana. Para mí fue como una gincana, 16 metros. Sí. ¿Algo que haríais diferente si pudierais volver a empezar? Ahora ya con experiencia y los conocimientos. Silvia lo tiene claro. Sí, pero igual no es muy correcto decirlo. Yo no me asociaría. Es que yo he tenido 2 socias, entonces. No, mi madre siempre decía que que las medias son para las piernas. Yo nunca todo lo contrario, fíjate, Víctor, para mí. Pero claro. O sea, creo que el secreto está en asociarse con perfiles diferentes. O sea, creo que 2 perfiles iguales es muy difícil. Complementarios. Claro, o sea, por eso perfiles complementarios pero no iguales. Entonces creo que eso, que en mi caso las 2 veces ha sido así, pues no lo volvería a hacer y quizás no ser tan impulsiva, reflexionar un poco más y no tener un crecimiento explosivo como tuvimos hace unos años, porque pierdes el control, o sea, te nubla la vista, todo el mundo opina, todo el mundo dice, ¿cómo vamos a decir tienes que no? hacer, cómo vas a tal, pues coge más gente, y llega un momento en que dices, o sea, esto se me ha ido de las manos total. El crecimiento tiene que ser sostenido, los pasos y la evolución tiene que ser sostenida. Yo que he cometido muchos errores, pero mi padre, que también era una persona estupenda, decía, no te lamentes, en la vida se aprende de los errores. Y es verdad, pero yo me arruiné, que cuando hicimos los hoteles, mi primera socia me arruiné. O sea, he pasado por muchas cosas y dices, hombre, pues no me gustaría volver a pasar, pero no habría aprendido tanto, entonces, no sé. La vida te lleva. Sí, o sea, al final todos son experiencias y al final si es verdad que es un poco trampa pensar esas cosas después, habiendo Muy fácil visto. decir después, no Claro, tienes que haber hecho esto. Claro, pues es verdad que al final también las circunstancias que puedes tener ahora pues no las mismas. Es decir, crecimiento sostenido pues es lo ideal. Ir poco a poco tal, ir rechazando todos los proyectos que no te puedan gustar, pero... Cuando eres joven eres impulsivo también. No, ya no es un tema impulsivo, sino decir, oye, que al final, pues, o bien por un decir, quiero crecer, pero por otro lado ya he crecido, y al final, oye, como decía también Mara antes, o sea, tampoco sabes cuándo te hacen los proyectos, o sea, no es que cada mes te claro. nuevos, y a lo mejor tienes un mes que cierras 3 proyectos, y a lo mejor en 5 meses no cierras uno diferente. Entonces, al final, pues tienes que organizarte mejor a nivel financiero, tienes que ser consciente de muchas cosas, tienes que ser consciente muchas veces de que hay ahora a nosotros, digamos, no nos pasa, pero bueno, digamos, no nos ha pasado en ese sentido, pero sí hay gente que le ha pasado de que piensa que todo el dinero que tiene en su cuenta es suyo y no es verdad. Entonces, hay gente que cuenta con un dinero y empieza a hacer inversiones y se gasta y compra y tal, no sé qué, no sé cuántos, y resulta que ese dinero cuando lo tienes para que compre cosas. Pero claro, no te lo puedes gastar. Entonces, cosas diferentes tal, pues un montón. O sea, al final yo lo que hago, lo que me gusta es decir, bueno, pues hablar sobre mi experiencia y dar, pues, digamos, consejos, pero al final es que todo es tan relativo, cada persona es diferente, cada situación de cada uno es diferente. Hubiera crecido más despacio, pero al final, no por un tema de ambición, sino por un tema de decir, oye, al final me están haciendo proyectos interesantes, claro. que lo mismo no hago. O sea, yo, por ejemplo, luego os decía, mi primer trabajo fue con Nacho Gace Vinuesa, que era el Lázaro Rosevelo en el momento.
A los 6 meses me fui del estudio. Y la gente decía, pero ¿cómo te vas a ir de ese estudio? Y digo, pues mira, o sea, en este estudio es espectacular, he aprendido muchísimo, he currado como un desgraciado, pero me ha gustado muchísimo la experiencia. Digo, pero me han llamado para hacer un centro comercial, Isla Azul, que en ese momento era el tercer centro comercial más grande de Europa. Isla Dije, es Azul. que, o sea, o cojo esta oportunidad o ¿quién me dice a mí que esta oportunidad me puede salir en otro momento? ¿Sabes? Y me hicieron contraoferta, no, te ponemos un equipo, te duplicamos el sueldo, tal. Y digo, si es que aparte, afortunadamente, o sea, no es un tema de dinero, es un tema de experiencia. Digo, tengo 24 años, digo, me han ofrecido un puesto de trabajo, me parece que es espectacular y una experiencia que creo que va a ser muy complicada que pueda haber. Entonces, oye, que termino este proyecto y queréis que vuelva, fantástico. Que no, tal, pues no pude volver porque vino la crisis y se fue todo. ¿Sabes? Pero al final es decir, pues es que tomar decisiones en función de muchos factores, y muchas cosas. Sí. Pues mira, en la época de la crisis también, nosotros anteriormente estuvimos 2 años, antes de que todo hiciese paja, trabajando para una constructora. Y el 99% trabajábamos para esa constructora. Y fue un error porque dejamos otras cosas, dejamos franquicias, dejamos otras cosas para trabajar para esa constructora. Y yo llegó un momento que lo veías venir, decías, es imposible, o sea, un Lexus, otra casa, otro tal. Nosotros le hacíamos todo, le hicimos el estudio de arquitectura de su hija, sus casas y nos dejó tirados, enganchados además. Sí, fue complejo, fue en ese momento ese impacto y dije, lo dejo, ¿no? Entonces, ahora no, entonces como también en esa época proveedores que trabajaban a lo mejor solamente para una marca, pues tenía una gente con la que trabajaba en perfiles de aluminio maravillosos, inmobiliario, y trabajaba para Zara. Y Zara los dejó y ya está. Entonces, trabajar para un solo proveedor, eso, un solo cliente, es lo que no volvería a hacer. Bueno, no lo sé, ¿sabes? Igual viene uno maravilloso y tal, pero procuraría no, o sea, tener 1000 líneas, tener escapatoria, ¿no? Tener varios hilos donde agarrarte. Totalmente, totalmente. Y luego ser muy rígido con los cobros y los pagos. O sea que yo creo que con los años también al principio eres un poco más laxo porque te da miedo que te vayan a decir que no, te da puro tal y dices, mira. Pero te sigue pasando, a mí me sigue pasando muchas veces. Muchas veces piensas que si este cliente, bueno, venga, vamos a darle un poco más, vamos a tirarte. No. No, pues yo ahora me he vuelto muy rígida en eso. Y además eso, como yo hago un presupuesto aproximado de inicio, el cliente ya sabe lo que hay. Cada presupuesto que se aprueba, te actualizo cuentas. O sea, no me puedes decir en ningún momento, ay, es que no sabía, es que nos estamos yendo. No, macho, pues es tu responsabilidad. Es que nos pasó un momento en el estudio que teníamos que compartir nuestro cuadro Excel de control con el cliente porque se perdía. Y entonces yo de eso aprendí que yo lo comparto desde el minuto cero. Y así no me puede decir que se ha perdido y que ahora no llega y que cómo no me has avisado. No. Yo mira el cuadrito Excel de control, el primer día es al otro tal. Entonces, sí. Entonces esto genera, o sea, te quita de un montón de problemas. Y en el tema pagos igual, o sea, ahí la gente me dice, y entonces, ¿de esto es el 100% por anticipado? Digo, sí, te va a llegar en 5 días, te voy a pedir 2 veces, te pido el 100% y ya está. Y esto, ¿esto te tengo que pagar el otro 40% antes de recibirlo? Sí, porque yo lo tengo que pagar antes de que salga de fábrica. Entonces yo no soy una financiera, soy un estudio de interiorismo. Sí, eso nosotros también lo decimos. Entonces, es verdad que aquí la hemos cagado muchísimo. Entonces, aunque no me guste la parte financiera, pues ahora la llevo muy a rajatabla porque como ya sé lo que es arruinarse y ya sé lo que es pelearse con los clientes y perder la relación por pedir pasta, pues a mí eso, como no tengo una administrativa de pantalla que sea la que la pida, que la tengo que pedir yo, pues he decidido que eso no me va a generar problemas y me va muy bien. Sí. Bueno, vamos a consejos, ¿vale? Para nuevos estudiantes. ¿Qué consejos daríais a quien está ahora pues, en este curso de emprendimiento o a los alumnos o a quien está pensando en, pues yo me quiero lanzar, quiero tener mi propio estudio, quiero intentarlo, no me quiero quedar con las ganas? ¿Qué consejos? Un solo consejo, uno. Uno cada uno. Uno. Claro, es que depende también del perfil de tanto los estudiantes en presencial como online. O sea, si yo, por ejemplo, fuera gente que acaba de salir de la escuela,
bueno, entiendo que esto siendo un máster, pues gente que a lo mejor quería hacer una profesional, pero gente que acaba de terminar la carrera y sale de la escuela, yo le diría Sí. Perdón. Tenemos un grupo pasando por el escaparate. Sí, están ahí justo. Que si, digamos, el consejo fuera para alguien que acaba de terminar la carrera o está terminando la carrera, sí, Creo que están pasando ya, Larguen. como el rebañito. Ya se van. Pues yo lo que recomendaría es que antes de lanzarse a montar su estudio, que trabajen antes en 1 o 2 o más estudios. O sea, que al final, digamos, cojan experiencia trabajando en estudios, porque es fundamental desde muchos aspectos. O sea, desde el punto de vista de aprender a trabajar en equipo, que no es lo mismo al final trabajar con gente que a lo mejor llevas 3, 4 años compartiendo clase y pupitre. No es lo mismo sentarte a trabajar con alguien que acabas de conocer de la nada y no tienes nada que ver. Te va a enseñar a cómo se hacen las cosas también, digamos, de verdad, porque al final, aunque si es cierto y nos ha pasado a todos, por mucho que te enseñen, digamos, la profesión, etcétera, hasta que no te pones a trabajar y te enfrentas al mundo real, digamos, no sabes lo que es la realidad mental. Y eso además también te va a dar criterio a saber qué quieres hacer y qué no quieres hacer, o cómo te gusta hacer las cosas o cómo no te gusta hacer las cosas. Vas a aprender temas de clientes, vas a aprender de incluso vas a tener jefes que no te va a gustar cómo hacer las cosas, cómo te trata a ti, cómo trata al cliente, o a lo mejor no te va a gustar cómo está gestionándote a ti como empleado. Entonces eso también te va a dar muchas tablas o te va a dar cosas para obtener tu propia opinión y poder aprender tanto para bien como para mal que cómo se desarrolla una empresa, cómo es un proyecto, cómo entran sus proyectos y cómo se desarrolla ese proyecto en equipo, los proveedores, etcétera, etcétera. Es un poco ese es el consejo que yo daría. Que al final todo nos ha pasado, te acabas la carrera, pensar que eres el rey del mambo, que te lo sabes todo y de repente no sabes ni por dónde te viene. Entonces yo recomiendo eso, que al principio, digamos, cojan práctica profesional a través de un estudio que ya esté funcionando y de que puedan aprender. Sí. Yo voy a seguir por la parte financiera, ¿vale? Porque además insisto mucho en mis clases, es que es muy importante porque diseñar es maravilloso y la parte de comercial y la relación con el cliente, pero sois una empresa, aunque sea de una persona, es una empresa y es un negocio. Entonces, si la parte financiera no se lleva controlada, aunque no os guste, o sea, yo digo, si yo, o sea, sé Excel a nivel usuario básico, pero me va súper bien, o sea, yo hago todo y yo estudié Excel en una academia cuando tenía 23 años. Y entonces esta parte es clave, porque es que si esto va mal, todo va a ir mal. Tú puedes ser un maravilloso diseñador, pero si fallas en la gestión económica de la empresa, todo tu sueño se va al garete. Entonces, aunque no os guste, hay que dedicarle un tiempo, hay que estar centrado, hay que prepararse sus tablas, sus Excel y un pequeño plan de negocio. Y eso, no lanzarte a meterte en gastos que no puedes, que como decía Nacho, yo también he tenido estudios maravillosos y preciosos y que te dan mucha satisfacción. Luego pensé, ¿cuántas veces viene el cliente al estudio? Pues me voy a quitar la satisfacción personal y el gasto. ¿Vale? Voy a ser un poquito más práctica. Y además el cliente está feliz porque dice, no te preocupes, si ya voy yo. Tú no hace falta que vengas a mi casa. Yo voy yo a tu casa, a tu despacho, a donde haga falta. Así que... Aquí es donde meto yo la cuña publicitaria. Todo eso justamente es lo que se aprende en el máster de emprendimiento. Claro, Porque hemos creado un bloque de emprendimiento y gestión de negocios del Hábitat. Pues precisamente por eso, porque muchos de nuestros alumnos nos estaban demandando más información, más formación empresarial, quiero decir, ya sé diseñar o creo que ya sé diseñar una vivienda, creo que ya sé diseñar un restaurante, creo que ya sé diseñar un hotel, pero ahora todo esto cómo lo convierto en un negocio rentable. ¿Y por dónde empiezo? ¿Y cuál es la normativa de aplicación? ¿Y cómo se hace un plan de marketing? ¿Y cómo se hace un plan de negocio? ¿Y cómo calculo mi tarifa de precios? Etcétera, etcétera, etcétera. Y de ahí surge precisamente el máster de interiorismo, emprendimiento y gestión de negocios del Hábitat, que comenzó este mayo. Es la primera promoción, pero al que os podéis incorporar inmediatamente porque está en modalidad online. O sea que es online y además en directo. Y ya está, ahora ya pasamos. Claro. Exacto. Está muy bien, claro. De la verdad, sí, de la profesión. Pero empezaron mucho más abajo y no fue solo todo esto, ¿no? Claro. Es importante. Yo voy a ir más a lo emocional, suscribo lo que han dicho mis compañeros.
Totalmente. Yo, un consejo importante es no perder nunca la perspectiva de que el proyecto no es tuyo, el proyecto es del cliente. Y el respeto al cliente, porque es su dinero, su proyecto de vida, su restaurante, su tienda, sus esfuerzos, todos sus ahorros o su casa. Entonces, siempre con el mayor respeto hacia el cliente y es su proyecto. ¿Hemos hecho este proyecto? Sí, bueno, lo hemos diseñado, hemos ejecutado, somos el brazo ejecutor, somos la herramienta, pero el proyecto, el que pone el dinero, el que pone su casa, el que pone su negocio, tal, es el cliente. Entonces, no perder nunca eso, el respeto al cliente, ¿no? Bueno, vamos hacia el futuro, ¿vale? A tendencias. Y terminamos. Y terminamos, Aquí. son las últimas preguntas. ¿Hacia dónde creéis que va el negocio en los próximos años? ¿Hacia dónde se dirige? Por lo menos aquí en España o a nivel mundial, podemos hacerlo a nivel mundial. ¿Hacia dónde creéis que va el negocio? Yo creo que el interiorismo yo creo que está yendo, por donde tiene que ir. Tiene que ir. Por donde tiene que ir, o sea, yo creo que genera la misma dirección en la que solía ir antes, lo que pasa que, bueno, pues la tipología de proyecto es diferente, ¿cómo decir? O sea, antes el interiorismo, bueno, no deja de ser interiorismo, no deja de ser un servicio de lujo, que al final pues la gente es un servicio que la gente puede prescindir completamente de él. Pero, o sea, tiene su valor, o sea, al final los clientes ven el valor añadido, por eso, digamos, nos contratan y entienden, ¿no? Yo creo también el interiorismo lo que sí que está yendo es hacia una parte, digamos, más profesionalizada de la profesión. Es decir, antes había mucha señora con gusto y había mucha gente que digamos, eran decoradores, que al final era gente, oye, que tiene gusto, que tiene contactos, que tiene gente tal, no sé qué, que hacen, oye, un buen trabajo, pero digamos, se apoyaban muchísimo sobre todo en los artesanos y los proveedores con los que trabajaban y tal, ¿no? Digamos, bueno, yo soy como director de orquesta, yo elijo esto, tal, no sé qué, no sé cuántos, y luego tengo alrededor un segundo círculo de gente que trabaja por y para mí / cliente. Sin embargo, ahora yo creo que digamos, la gente cada vez está más formada, la gente cada vez sabe más cosas, la gente, digamos, tiene cada vez más control. Pero yo creo que también es un tema de que también hay cada vez más competencia, es decir, cada vez hay más estudios, cada vez hay más gente que se dedica a esto de forma más profesional. ¿Vale? Yo creo que es un poco por donde va, o sea, la profesión, pues eso, cada vez se está profesionalizando más, la gente cada vez está ahondando más también, dando más servicios, hasta estos tipos de proyectos llaves en mano y tal, porque había gente que decía, oye, mira, mi proyecto es este, te elijo mis telas, ya me llamas cuando ya has montado todo esto y nos tomamos una copa un día. No, al final yo creo que va por un poco por ahí la cosa. Sí, o sea, yo creo que eso sí que nos favorece, que cada vez es más profesional, cada vez nuestra labor está más reconocida. A mí lo que no me preocupa, pero que sí que creo que todo el tema de la IA, que ya yo me he apuntado a ese curso maravilloso, va a generar cambios, va a generar intromisión. O sea, el problema es que hoy en día es muy fácil vender humo. Entonces yo también digo muchas veces que una buena web y unas fotos reales de tu trabajo son un respaldo importante, porque vender humo hoy en día es facilísimo y con la IA va a ser mucho más fácil. Entonces tengo un perfil espectacular. De hecho, tengo alguna alumna que yo creo que me ha tenido engañada de online todo el curso, que yo he dicho las cosas maravillosas y con el tiempo he pensado, te guardas con la IA, ¿eh? No, creo yo que está haciendo aquí unos renders que te cagas en mi ignorancia y no. Entonces, ostras, creo que esto va a ser un reto porque el hágaselo usted mismo, la gente controlando con IA, entonces creo que contra las máquinas el factor personal es clave. Hay que ejecutar. Y entonces las personas, para mí en las empresas con las que trabajo, los colaboradores con los que tengo, la persona que hay detrás es importantísima para fidelizar, para que yo confíe y tal, y creo que nosotros vamos a tener que hacer mucho hincapié en lo que aportamos nosotros como personas para luchar contra lo que la tecnología te hace, porque antes el render le tenías que poner tú el interés y elegir un montón de cosas, ahora le hablas, creo, por lo que veo, le hablas al ChatGPT, le cuentas un poco la película y dice, a tomar por saco. Entonces, tu componente personal, como decía Mar, el hablar con el cliente, entender que estás trabajando para él, sacar todo lo que él te cuenta y cómo transformarlo eso en lo que él está buscando y en su proyecto de vida o de negocio tal,
ahí vamos a ser clave para defendernos contra las máquinas, en esto y en casi todo, creo. Sí, bueno, va a ser una herramienta más, bueno, es una herramienta más, evidentemente. Pero mira, yo creo que pues, aparte de eso, de la personalización, de que tenemos que ejecutar, creo que se abre una línea muy interesante de hacer proyectos en muchos más sitios también, ¿no? Que el mundo se ha abierto muchísimo, que ya es súper fácil trabajar con gente que está fuera. Creo que es por donde va, ¿no? Que el mundo es cada vez más grande y más pequeño a la vez, ¿no? Bueno, más global. La globalización al final. Claro, entonces creo que es por donde va, ¿no? Que puedes hacer proyectos de muy distintas maneras, ¿no? Muy distintas maneras. Hablando de pues, complicado las dos preguntas que teníamos. Sí, claro que. Todo el tema también lo hemos dejado todo el tema del diseño sostenible. Diseño sostenible, que ahora mismo tanto está de moda, tanto se habla, normativa, todo esto, ¿cómo lo veis vosotros? A mí me gustaría puntualizar una cosa de la pregunta anterior. Vale. Pero hay parte que estoy de acuerdo con Sino y parte que no. Porque al final, o sea, el tema de la IA, al final hay que verlo todo como una herramienta y hay que verlo, digamos, a tu favor. Sí, o sea, sí. Igual que cuando aparece. Yo por eso me voy a hacer el curso, porque para mí va a ser una herramienta, pero sí van a hacer ellos un curso y yo lo voy a hacer con todo mi equipo. Implementado en el estudio, pero no tanto en la parte de diseño, sino sí en la parte, digamos, de gestión y empresarial. Sí, lo tenemos bastante integrado. Pero a nivel es como, pues al principio es como las revoluciones en todos los sectores. O sea, apareció el AutoCAD y los delineantes estaban con el Parallels y ahora que con esto ahora no sirve para nada. Claro. Mentira. Sí, te obliga a evolucionar. O pasamos del WordPerfect con el 2F8 y apareció el Word y tal, pero claro, al final tú... Es una herramienta más que... O sea, tienes un Word para escribir un libro, pero para escribir el libro tienes que ser tú el editor que piensa la historia, que la desarrolle, ¿no? Etcétera. Entonces, el Word hace lo que tú quieres que haga, pero al final tienes que ser bueno y tienes que desarrollar tu existente, ¿no? Y al final yo creo que es un poco aplicarlo todo a toda esta parte. Entonces, al final es un poco verlo como una herramienta de ayuda y una herramienta de apoyo, digamos, a tu trabajo. O sea, yo no creo que, por lo menos este sector, sustituya a nadie ni a nada, sino que al final pues, nos va a ayudar pues, a lo mejor obtener resultados de forma más sencilla o más rápido tal, pero al final es como todo. O sea, es como si tienes un trabajador. Si tienes alguien trabajando contigo, está claro que algo de trabajo te va a sacar. Pero para que te haga el trabajo bien, tienes que darle unas buenas directrices, unas pautas y tienes decirle qué quieres que haga para ti, ¿no? Pues con el tema de la IA, pues es un poco lo mismo, ¿no? Al final, digamos, no tenerle miedo y sacarle partido en todo ese ámbito. Eso es. Bueno, ahora, algunas preguntas para el público esta vez. ¿Quién está pensando en montar su propio estudio y tiene dudas sobre cómo empezar? A ver, qué tímidos. Ah, pues poquitos. Muy bien. Y otra pregunta. ¿Alguien ya tiene un estudio y quiere compartir su modelo? Tú tienes tu estudio, comparte tu modelo. Sí. Nosotros tenemos un estudio. Para que se escuche bien, espera. Nosotros tenemos un estudio en La Habana, Cuba. Hacemos todo el paquete de diseño, desde la idea inicial hasta la ejecución y puesta en obra. Un poco ambicioso, por decirlo de alguna manera, porque trabajamos todas las líneas. Hacemos el levantamiento, el cliente llega con una idea, ahí tenemos un equipo de levantamiento. Antiguamente nosotros hacíamos los levantamientos, pero ya no. Tenemos un equipo que hace el levantamiento. En lo que el equipo hace el levantamiento, nosotros estamos intercambiando con clientes, precisamente tomando todos los detalles, recorriendo la obra y tal. Después pasamos a las ideas conceptuales, un board, unas ideas conceptuales. Posteriormente, cuando tenemos aprobados los caminos en los que el cliente nos va probando y le ponemos esa precisa, como, es decir, cada etapa del proyecto él la va validando, como que está de acuerdo, y para no tener que regresar. Y en caso de regresar, bueno, ya corre por parte de él y será notificado si hay algún gasto extra, ¿no? En dependencia del tiempo que nos robe. Ahí pasamos después a toda la parte de interiorismo, o arquitectura en este caso, porque hacemos arquitectura también. Tenemos toda la parte de interiorismo. Y una vez que ya el cliente ha dado el sí, ya ha visto los renders, que todo está perfectamente acomodado, pasamos a una parte técnica donde tenemos subcontratado en el equipo porque no tenemos capacidad para tener los
los especialistas de electricidad, estructura y tal, lo que hacemos es contratarlos por proyectos que nos permite cierta economía y solo tenemos en plantilla los arquitectos que están en plantilla y un grupo de estudiantes de la Facultad de Arquitectura de La Habana que los vamos asumiendo como pasantes y de práctica. Y hacemos todo el desarrollo del proyecto ejecutivo y una vez que tenemos todos los planos, toda la documentación, entramos entonces a reunirnos con cada uno de los proveedores para buscar las mejores ofertas y presentarles unos proyectos, una oferta al cliente. El cliente decidirá y a partir de ahí entonces con los, no sé cómo se dice acá, con los contratistas, los ejecutores, pasamos entonces a otra fase con otro presupuesto y tal, que no tiene que ver nada con la parte de proyecto, entonces a la ejecución de la obra y puesta en marcha hasta el final. Incluso llegamos a la escala del diseño inmobiliario y tal, y por otro lado vamos en la línea de cobrar por metro cuadrado. Me veía muy identificado en ese tema. Cobramos por metro cuadrado, tenemos una tarifa con un rango que cubre, depende de la complejidad, que está más a un punto o está más a otro. Y el tema de los chequeos ahora, una vez que se inicia la obra, los chequeos ahora también los tenemos en este sentido por una tarifa. Es decir, sea lo que sea, ya vaya 4 visitas o vaya todo el mes, esta es la tarifa y tengo unos días previstos en los que voy a estar yendo a intercambiar. Si quieres una visita extra, me la vas a notificar. Yo te digo sí, no, mañana, más tarde, pero ya está contemplada en los gastos. Como hemos tenido clientes que han repetido, en este sentido lo que hacemos es que si ya tienes 3 obras conmigo, pues bueno, en esa tarifa de precio mensual te ajusto y es decir, no te maltrato, al contrario, te hago buen precio y vamos ahí acomodando como una gran familia en ese sentido. Entonces hacemos todo el paquete. Algo que hemos dejado en pausa ahora para venirnos a Madrid a pasar el Insenia, que desde hace años estamos con el tema de venir, desde 2021 no había sido posible estar acá y hemos casi que puesto en pausa, todavía tenemos algunos compromisos y tal. Como yo soy el único socio de la empresa, es decir, tengo todo el equipo en Cuba y yo desde acá casi que no duermo en lograr terminar y cumplir con todos los encargos que tenemos para poder dedicar un poco más de tiempo a las tareas y a los planes que tenemos este año acá. Gracias por compartirlo, Pedro. Yo tengo un estudio de arquitectura y diseño de interiores en Paraguay y tengo un trabajo parecido al de Silvia. Nos encargamos ya desde el comienzo de la idea de todo el proyecto y le vamos poniendo al cliente hasta el montaje final. Ya llegué a poner sábanas, toallas, también todo el combo completo y realmente es súper gratificante ver todo terminado, pero son los que más cansan también acompañarle desde el día 1 hasta que puedan entrar y poner su ropa y ya está, ¿verdad? Dentro del espacio. Y somos un equipo ahora mismo de 7 personas, un poco grande, y estamos haciendo un trabajo online, estamos acá en el market. ¿Sigues trabajando desde aquí ahora? Sí. Aquí a la gestión. Muy bien. Un aplauso para los ponentes. Muchas gracias a todos los que habéis estado aquí de forma presencial. Muchas gracias por supuesto a vosotros. Muchas gracias a todos los que habéis seguido versión online, porque han estado casi al final, casi todos. Qué bien. Así que, bueno, pues dentro de unas semanas nos emplazamos a otra nueva masterclass en la que estaremos encantados de que estéis de forma presencial o a nivel de Muchísimas gracias y buenas tardes, buenos días a muchos de los que estáis por aquí.